Muy bien, entonces vamos a primero de Reyes 14. De acuerdo, y ahí estamos. Entonces nos habíamos quedado ahí en el capítulo 14, en el versículo 20, ¿no es cierto? Y habíamos visto la evaluación, decíamos, ¿no es cierto?, del reinado de Jeroboam, ¿no es cierto? Y cayó todo. En fin, entonces ahora en cambio vamos a aproximarnos ya al fin del reinado de Roboam, ¿de acuerdo? Solo permítanme una cosita que me olvidé de descargar. Una pequeña cosa. Bueno, interesante. Muy bien. Entonces ahora vamos, como les decía, a ver el reinado de Roboam, ¿no es cierto? Hijo de Salomón. ¿De acuerdo? Entonces, acuérdense ustedes que aquí hay que tener mucho en cuenta las fechas, digamos, y las fechas que la Biblia nos va dando, ¿de acuerdo? Vamos a ver la primera parte, que dice así. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que el Señor escogió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama Amonita, y Judá hizo lo malo ante los ojos del Señor, y le provocaron más que todo lo que sus padres habían hecho con sus pecados que pecaron. También ellos edificaron Bamot, Matsebot y aceras, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también consagrados en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que el Señor había echado delante de los hijos de Israel. ¿De acuerdo? Esto, fíjense, como habíamos y estamos un poco acostumbrados, esto es lo que podríamos denominar la evaluación del reinado de Roboam, ¿no es cierto?, del hijo de Salomón. ¿Ya? Ahora, si se dan cuenta, gracias. Ahora, si se dan cuenta, él reinó en realidad muy poco, ¿no es cierto? Porque desde que él entró de 41 años y reinó, dice, 17 años. Entonces fue un reinado un poco corto el que tuvo Jeroboam, ¿no es cierto? Ahora bien, vamos a ver, permítame ver si es que ya se cargó lo que quería. Sí, ya se cargó. A ver, ahí les comparto. Exacto, y el otro. Muy bien, ahí les comparto lo que les quería compartir. ¿Ya? Fíjense ustedes, aquí tenemos en pantalla entonces está en inglés, ¿no? Pero las fechas nos sirven. Este es más o menos como una línea de tiempo de todos los hechos que vamos viendo. Entonces, por ejemplo, fíjense, acá tienen el periodo del reinado del Reino Unido de Israel y Judá, ¿no es cierto? Que más o menos comienza por el 970, digamos, antes de Cristo, con Salomón, digamos, hijo de David, ¿no es cierto? Que más o menos reina del 968 al 928 antes de Cristo. Aquí están las fechas más o menos de la construcción del templo, la dedicación del templo que habría sido por el 960. Luego, en esta época, fíjense, entre el 950 a.C. y el 940 sería lo que cede el terreno de Kabul, ¿se acuerdan? A Irán, ¿cierto? Y después acá ya viene cuando se divide como tal el reino. Entonces, fíjense, aquí está por un lado Jeroboam, aquí vamos a ver el reino de Israel y acá el reino de Judá. ¿Ya? Voy a hacer un poquito más grande para que le podamos ver. ¿Ya? Reino de Israel a la derecha, reino de Judá, reino de Israel a la izquierda, reino de Judá a la derecha. ¿Ya? Aquí dice, miren, Jeroboam, hijo de Nebat, y él reinó más o menos del 928 al 907 antes de Cristo, ¿no es cierto? Y Roboam reinó del 928 al 911 después de Cristo, o sea, 2 años menos. Dice, fíjense, aquí vamos a ver que en este periodo se da justamente lo que vamos a ver ahora, ¿no? El tema de la campaña militar del faraón Sisac o Shishak, ¿de acuerdo? Eso es lo primero. Entonces, como para que veamos más o menos quiénes estaban un poco vivos. Porque de hecho Jeroboam sobrevive a Roboam y también conoce a Abiyá, el hijo de Roboam, ¿no? Eso básicamente por un lado. Entonces, eso les quería mostrar un poquito como digamos, como contexto un poco de años, ¿ya? Es decir, Jeroboam y Roboam casi que comenzaron a reinar al mismo tiempo, pero Jeroboam reinó un par de años más que Roboam,
¿ya? Es decir, que Jeroboam estuvo vivo mientras dos reyes de Judá estaban ahí, ¿no es cierto? Entonces, vamos ahora sí. Dice, primero, de 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar, ¿no es cierto? Entonces, y eso ya habíamos visto que esto se refería a, digamos, a una cuestión muy interesante, que aunque él, Roboam, digamos, ninguno de nosotros pensaría que Roboam era un muchacho, digamos, era un chiquillo, ¿no? Era un adolescente, si se quiere, pues vemos que en realidad él tenía 41 años, ¿no es cierto? De hecho, digamos, esto que vamos a leer ahora también está recogido en buena parte en los capítulos 12 y 13 de Segunda de Crónicas. ¿Ya? Segunda de Crónicas, capítulos 12 y 13 tienen también estas mismas historias. Ahora, resulta que aún a pesar de que Roboam comienza reinando de 41 años, aún en Crónicas, cuando llega Crónicas a recoger esta historia, dice que Roboam era un muchacho, era joven, era como decir inexperto y que se rodeó, dice, de personas muy malas. Malas no de calidad moral, sino malas digamos, de que eran de baja calidad, digamos, o sea, que no eran buenos en lo que hacían. ¿Ya? Eso, entonces no es que eran malas de malvados, sino que eran malos de deficientes, si se quiere. ¿Ya? Eso básicamente. Entonces, fíjense, aquí está la evaluación de Roboam. Y dice, ¿no? Fíjense, algo interesante. El nombre de su madre fue Naama Amonita. Ahora, respecto del nombre de la mamá, resulta que siempre vamos a ver, ¿no es cierto? Siempre vamos a ver el nombre de la mamá de los reyes, pero solamente de los reyes de Judá. En los reyes de Israel no va a haber el nombre de la mamá. ¿Ya? Eso, según se sabe, es como un honor, una honra que les dan a los reyes de Israel, digamos de Judá, en relación con los de Israel. ¿Ya? Entonces, eso. Ahora, fíjense ustedes, aquí hay un dato interesante. ¿Alguien se acuerda cuántos años reinó Salomón? 40, ¿no es cierto? Ya lo dijo este video. Salomón reinó 40 años, ¿no es cierto? Salomón reinó 40 años. Pero ¿de qué edad tiene Robán cuando sube? 41. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa eso? A ver. ¿Qué significa eso? A ver. A ver, la cuestión es, ¿no? Si Salomón reinó 40 años, ¿no es cierto? Y por su lado se dice que Robam era de 41 cuando comenzó a reinar, ¿qué significa? Que el Robam ya, no, que el hijo de Robam nació Lo tuvo antes de que reinara. exacto, que Salomón le tuvo a Roboam antes de ser, Eso. ¿no es cierto? Si Salomón, una vez más, si Salomón reinó 40 años y Roboam entra de 41 a ser rey, significa que Salomón le tuvo siendo príncipe. Por lo tanto, esta Naama amonita no es una de las, digamos, no fue una de las, o sea, sí fue una mujer extranjera, evidentemente, de Salomón, pero no fue una de las tantas de las que después se acusó. ¿Ya? O sea, Roboam, fuera de todo, digamos, no proviene de uno de esos matrimonios tumultuosos que tuvo Salomón, sino parece que fue de, no sé si de sus primeros matrimonios, digamos así. ¿Ya? Algunos historiadores suponen que, por ejemplo, fue este un matrimonio arreglado que habría orquestado David con el rey de Amón para unir sus reinos y cuestiones políticas, básicamente, ¿ya? Pero como les digo, pero esto, el dato interesante es que Salomón le habría tenido, o sea, ya estaba casado desde antes y le habría tenido a Roboam antes de ser siquiera rey. ¿De acuerdo? Muy bien. Por eso, como veíamos, se entiende que Roboam tenga todo este tema de esta ínfula de ser mejor y todo lo demás, porque él creció con todo el boom que tuvo el reino de Salomón, ¿no es cierto? Con todas las riquezas y todo el boom económico que tuvo, ¿no es cierto? Muy bien, eso nada más. Entonces, Naama Amonita se llamaba. Dice el 22. Y Judá hizo lo malo ante los ojos del Señor y le provocaron más que todo lo que sus padres habían hecho con sus pecados que pecaron.
Y aquí también hay una cosa interesante, porque acuérdense que para Judá ya viene siendo el tercer rey. Pero resulta que con Salomón no se dice tanto que hayan pecado, o sí se pecó, pero el que pecó fue Salomón y un poco todo lo demás, pero no se habla tanto del pueblo, porque con Salomón el que se le acusa a Salomón es él haber pecado, pero no tanto el pueblo. Sí es cierto que le levantó los altares y todo lo demás a los dioses de las esposas, pero no se le acusa a Salomón como a Jeroboam de haber hecho pecar al pueblo, ¿no es cierto? Entonces siempre llama la atención que aquí se le diga que provocaron más que todo sus padres. Entonces esto da a entender que incluso desde el tiempo de Salomón ya comenzaron a descarriarse incluso todo el pueblo. ¿De acuerdo? Ok, dice el 23, fíjense, de aquí vale la pena que tengamos en mente todas las cosas que ya hemos venido analizando. Y dice la primera, ¿no? ¿Por qué dice que hicieron peor? Porque ellos edificaron, y aquí les puse con los nombres como aparecen en hebreo y que son un poco difíciles de traducir. ¿De acuerdo? Dice que construyeron Bamot, Matzebot y Aceras. ¿De acuerdo? Bamot, ¿alguien se acuerda que es un Bamot? Una Bamá o Bamot en plural. Bamot, lo que está aquí, esta palabra de aquí. Lugares altos. Exacto, lo que llamaban lugares altos. Ya, pero por lugares altos, una vez más, no nos imaginemos solamente una colina, ¿no? Una montaña y ahí que adoraban. No, era sí un lugar, digamos, especial, más allá de estar en una montaña, que podía no estar en una montaña, pero lo que era es un lugar donde se hacía como decir, un templo, como decía el Estevita, en un templo rural. Entonces era un culto en lugares especiales, pero que eran no, digamos, no eran los oficiales, pero eran lugares satélites, digamos, o sea, apartes, autónomos y más chiquitos, en donde se hacía sacrificios y era como un templo, ya eran unos mini templos. Ya, eso los Bamot lo que traducen lugares altos. Pero una vez más recordemos que no necesariamente una Bama estaba, un Bamot, o los Bamot estaban en las puntas de las colinas, ¿no? Porque podía también haber uno de estos en un valle, ¿ya? Y Bamot se les refiere, entonces se les llama, como les digo, ¿no? A un templo rural, como decir una capilla, alguna cosa así, una cosa chiquita, ¿ya? Entonces, hagan cuenta de que es como justamente como en lo católico, ¿no? Que por ejemplo tienen las catedrales que están en las ciudades, no las más grandes, pero en los pueblitos tienen sus iglesitas, sus capillas, así. Entonces hagan cuenta que los Bamot vienen siendo algo así, ¿ya? Entonces eran como unos mini templos, que también tenían su lugar santo, su lugar santísimo, su culto ahí con sus sacerdotes, también tenían su lugar de sacrificios y toda la cosa, ¿ya? Pero era mucho más pequeño, era como lo local, ¿ya? Luego, Matzebot. ¿Alguien se acuerda qué era una Matzebá o qué son los Matzebot? ¿Alguien se acuerda qué era? Como un pilar, un tótem, algo así. Exactamente, ya lo dijo Carmita. Más que pilares, ahora por ejemplo, si ustedes buscan la palabra Matzebá en hebreo, en la Biblia, les va a salir las lápidas de las tumbas. ¿Ya? Y es que en general los Matzebot o Matzebá era un momento, era un lugar que, digamos, era en sí el levantamiento de piedras, ¿ya? De piedras que se levantaban como señal de que ahí hubo alguna aproximación con una deidad. De hecho, por ejemplo, siempre acuérdense ¿se acuerdan ustedes de Jacob? ¿Se acuerdan ustedes cuando salió huyendo, ¿no es cierto?, de su hermano Esaú y duerme en Betel? ¿Se acuerdan ustedes? Y que duerme sobre una almohada, una piedra, y le pone de almohada una piedra y tiene el sueño de la escalera. Y al otro día que se despierta dice, esto ciertamente es Beit El, es casa de Dios. Y se acuerdan que dice que levanta la piedra que puso de cabecera y la pone ahí es como Matzebá, que eso era una señal. Pero resulta que también estos Matzebot podían ser, a veces uno piensa que como normalmente le suelen traducir como pilares o tótems, uno piensa una cosa majestuosa, una cosa enorme, y no necesariamente. En muchas excavaciones se encontraron Matzebot chiquitos, o sea, es como que si levantaban piedras, hagan cuenta que del tamaño de un vaso, más o menos, y hacían con unos o sea, clavaban, por así decirlo, las piedras, así en hilera, como una especie de semicírculo, y eso ya era una matzeba. Entonces no necesitaba hacer una cosa así como headstone, ¿no? O headstone, esto de los ingleses, ¿no?
Ya, no, no es una cosa enorme, un tótem. Ya les digo, una matzebá se encontraron en varias excavaciones matzebot chiquitos, o sea, relativamente pequeños, como el porte de un libro, así, unas piedras pequeñas, así enfiladas. Y eso ya reflejaba que ahí hubo algún culto, o que ese lugar era considerado sagrado. Entonces fíjense que lo que quiere decir en pocas palabras es que la religiosidad de la época se dispersó. Y ya a pesar de que había el templo, que la idea era concentrar todo el culto ahí, lo que pasó en la época de Roboam es que no funcionó el templo. Y el templo lo que sirvió es para otra cosa, pero en realidad la gente, su vínculo con Dios o con lo sagrado, digamos, estaba dispersado, estaba disperso. Ya, por eso es que cada uno comenzó a hacer su propio Bamot, sus matzebot y sus propios lugares sagrados en última instancia. ¿De acuerdo? Luego, cuando habla de aceras, ya lo hablamos la semana pasada. Que Acera era una diosa, digamos, dentro de la cultura cananea, ¿no es cierto? Y que estaba asociado, sí, a las plantas y a la fertilidad y todo lo demás. Y que por lo general se le presentaba en los árboles, ¿de acuerdo? Los árboles, pero justamente por esta idea de vida, ¿cómo se dice? De fertilidad, ¿no? De vida, de fertilidad, se le asociaba por eso en los Sube, árboles. sube, ven, ayúdame, ve a conectarme. Exacto. Entonces resulta que estas personas lo que hicieron fue esparcir, digamos, o sea, en lugar de que el culto se mantenga concentrado en el templo, lo que hicieron fue más bien dispersar. Es decir, Roboam no logró tener o sea, que el templo funcione como el templo, que el culto sea centralizado. No se logró eso. Lo que más bien se ve acá es que cada cual lograba tener su propio lugar sagrado en donde quiera que habitaba. ¿Ya? Más chiquito, más lo que sea. ¿De acuerdo? Igual con aceras. Como hasta ahora, exactamente. Exacto, como tiene. Exacto, cada cual tenía su santito. Ah, más o menos, como lo que hay ahora, ¿no? Que si bien, por ejemplo, como para decir así el tema completo, ¿no? Que yo tengo que Eh, asomar ahí. como bien decíamos, ¿no? Si es que el catolicismo en ese sentido es una buena idea actual que ilustra, ¿no? Por lo siguiente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, así como hay en una iglesia católica, en el catolicismo, una catedral, que es lo grande, ¿no? Lo grande, lo majestuoso, todo lo más bello y todo lo más, que ahí está supuestamente las representaciones, ¿no es cierto?, de Dios y todas las cosas. También en cada pueblo hay hay su altar, su capilla o lo que fuera, una cosa más chiquita. Y si es que es un pueblito, por ejemplo, puede haber una capilla, una iglesia más pequeña, en donde también se dan la misa y su tal. Exactamente. Pero también además, cada persona en su propia casa puede tener también alguna cosa. ¿Ya? Entonces el asunto es ese. O sea, lo que se le acusa aquí a Roboam es eso, de haber hecho, o sea, de no haber hecho que el templo funcione. Eso es lo que está en líneas, entre líneas, ¿no? Porque ¿qué significa esto de que edificaron? Significa que el templo no funcionaba. O sea, no es que no había templo, pero no servía para lo que debía servir. Porque el templo justamente fue para ¿se acuerdan de la oración que hizo Salomón? Cualquier persona en donde quiera que esté tiene que venir acá. Ya no estaban autorizados los demás lugares. Tenía que ir al templo. Pero, ¿qué significa que aquí hayan comenzado la gente a hacer otra vez los lugares altos, los matzebot de estos y las aceras en los árboles, todo más? ¿Qué significa? Que el templo ya no estaba, que la idea de lo sagrado ya no se centralizó, sino que se difundió otra vez. Como ahora, exactamente. ¿Ya? Algo así. Entonces, fíjense ustedes. Entonces, eso es lo que está aquí, digamos, en el fondo, ¿no? Que de alguna manera Robam no fue capaz tampoco de concentrar lo religioso como debía ser en el templo, sino que otra vez se comenzó a dispersar ese concepto de lo religioso, al punto de que cualquier persona, digamos, por decir cualquier persona, ¿no? Pero que era común, digamos, de encontrar un lugar alto por ahí. Y ahí ese lugar posiblemente no, aunque, o sea, ya se hacía un lío, ¿no? Porque incluían, como les digo, ¿no? Las aceras, estos matzebot mismos, que eran formas de representar, digamos, ya de esas culturas, digamos, o sea, se mezclaba mucho el culto que hacían. Se ya mezclaban elementos, mezclaban cosas y se distorsionaba. Ahora fíjense, el 24 quisiera de pronto pedirles que puedan ver en alguna otra versión que no sea la Reina Valera, ¿de acuerdo? Especialmente por la primera parte. Aquí yo le he traducido de la siguiente manera. Hubo también consagrados en la tierra. ¿Cómo tienen ustedes en las Biblias? En el 24. Hubo también sodomitas
en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Muy bien. Hubo sodomitas, ¿no es cierto? ¿De pronto alguna otra versión que traduzca otra cosa diferente? Yo tengo, dice, también había en el país varones consagrados a a la prostitución ritual e Mm. hicieron conforme a todas las prácticas abominables de las naciones que el Señor había echado de delante de los hijos de Israel. Muy bien, ¿puede repetirnos cómo es que le ponen? Había también varones consagrados a qué? Varones consagrados a la prostitución ritual. Muy bien, muchas gracias. Ajá. ¿Ya? Fuerte. Muchas gracias. ¿De pronto alguna otra versión del 24? Primero de Reyes 14:24. ¿Alguien más? ¿Alguna otra versión de pronto por ahí? Que no sea la Reina Valera. La Reina Valera pone sodomitas, ¿no? Las otras versiones ponen, como decía la hermana Lolita, varones consagrados al culto sexual, alguna cosa así. Ya. Prostitutos ponen otra. Sodomitas, ¿no es cierto? En fin. Resulta, y aquí vale la pena decir una cosa, que aquí esto es bastante, bastante interesante y que hay que entenderlo, digamos, de una manera amplia y bien madura. Si yo tomo la palabra literalmente que aparece aquí en hebreo, aquí aparece la palabra Kadesh. ¿Ya? Es la palabra que aparece aquí. ¿Ya? La palabra Kadesh. ¿A qué le suena la palabra Kadesh? Santo, santificado, algo ¿No así. es cierto? ¿A qué palabra en hebreo? A Kadosh. Sí. ¿Y Kadosh qué se suele decir? Santo, ¿no es cierto? De ahí viene el Kodesh y todo lo demás. Resulta que la misma palabra, y este es un buen ejemplo, que suele haber un tema, digamos, en hebreo, que hay unas pocas palabras en donde dentro de la misma palabra, dentro de la misma raíz, como solemos decir, ¿no? Dentro de la misma raíz de la palabra, pueden significar cosas literal y realmente opuestas, antónimos. Ya, esto, si no me acuerdo mal, se llama algo así como contraantónimos, alguna cosa así, porque el asunto es que la misma palabra significa lo opuesto. ¿Ya? Significa las dos cosas. ¿Por qué? Porque en la raíz, la palabra Kadesh o Kadosh significa santo. Santo, o sea, Dios es santo, el pueblo es santo, etcétera, ¿no? El lugar es santo, etcétera, ¿ya? Y está relacionado digamos, con el culto que se le da a Dios y todo lo demás, ¿ya? Pero ¿qué resulta? Esta misma palabra se utilizó en femenino, se dice Kedeshá, y en masculino se dice Kadesh. ¿Ya? Pero estas palabras no tienen nada que ver con algo santo en los términos del Señor. Esto, justamente la palabra Kedeshá, por ejemplo, se sabe que significaba, como bien lo traducen en algunas versiones, a prostitutas cúlticas. O sea, eran mujeres que no es que cobraban, o sea, no era ese su oficio, digamos, sino que eran mujeres, o más bien como una especie de sacerdotisas, hagan cuenta ustedes, que en ciertos momentos, porque no es como que tampoco lo hacían todo el tiempo, en ciertos momentos, especialmente en algunos rituales vinculados con fertilidad, que propiciaban todo tipo de desórdenes, ¿ya? Y justamente estas sacerdotisas propiciaban orgías y un montón de cosas, fertilidad, entiéndase, entonces salían embarazadas y tal. Entonces, pero era ese tema. Entonces, no eran personas, digamos, prostitutas en el sentido general de la palabra, que alguien que vive de eso, sino eran personas sacerdotisas que servían, digamos, con su cuerpo, por así decirlo, dentro de ciertos rituales que promovían, por ejemplo, temas de fertilidad y todo lo demás, y ahí había pues relaciones sexuales y todo lo demás. ¿Ya? A ese tipo de prácticas se le llama Kedeshá, por ejemplo. ¿Ya? En nuestras Biblias a veces le traducen como ramera, pero no es necesariamente ramera, digamos lo que cualquiera nos imaginamos. ¿Ya? Kedeshá, cuando aparezca esa palabra, es una prostituta cúltica, como le solemos decir, que no es necesariamente prostituta, más bien eran personas consagradas, por eso es Kedesh, viene de la misma raíz, eran consagradas, eran unas sacerdotisas, pero que servían de esta manera, ¿ya? Como les digo, y eran especialmente en rituales, no es que lo hacían todo el día, no es que lo hacían cualquier día, es que lo hacían justamente con ocasión de momentos, digamos, relacionados con la fertilidad. Entonces ahí es donde se hacían todos esos fandangos, ¿ya?
Y como se dan cuenta, en el fondo la idea está de ser igual a alguien consagrado, ¿ya? Evidentemente no a Dios, en este caso que estamos hablando de estas personas, eran a este tipo de cultos. Resulta que aquí también, y en la historia y en los pueblos, también se ve que había también de ese tipo de prácticas, pero con hombres. Es decir, los hombres también, los sacerdotes, por así decirlo, también ofrecían ese tipo de servicios, ¿ya? Porque, por ejemplo, cuando le ponen sodomitas, cualquiera piensa que es como Un que, pueblo. no, que es como de homosexualidad. Y no, el asunto es que eran hombres que fertilizaban a mujeres. ¿Ya? Entonces hagan cuenta que llegaba la fecha X y sabían que ahí estaban los sacerdotes, estos Kedesh, o Kedeshim, ¿no es cierto? Que estarían dispuestos y estarían prestos a que cualquier persona que quiera, pues, sea Cualquier fertilizada. mujer. Exacto, sea fertilizada. Y no es que cobraban necesariamente por eso. Esa era la forma en cómo Sus celebraban, rituales. exacto, como con su ritual y la forma en cómo ellos celebraban la fertilidad. ¿Ya? Esos cultos existían en varias civilizaciones de la época. Es decir, tanto mujeres como hombres, de alguna manera consagrados al culto de un dios, prestaban su cuerpo para ese tipo de cosas. ¿Ya? Eso es a lo que la Biblia le llama Kedesh o Kedeshah. ¿Ya? Pero no es como solamente poner prostitutos, porque cualquiera piensa, ¿no es cierto? Si yo le pongo así como dice la versión que leyó mi esposa, ¿no? O de pronto si lo leo acá, sodomitas, yo me imagino homosexuales. Y no. O si leo prostitutos, yo me imagino hombres en las calles saliendo digamos, ofrecer sus servicios. Y no, Eh, no. Hermano Josuecito, perdón. Y tal vez a eso, a este tema, o en esto se inspiraron para poner esos signos, por ejemplo, que tiene, dice que la Iglesia Católica tiene esos signos de los pilares que significan el pene y esto que en el Vaticano hay el otro que significa un órgano sexual femenino. ¿Será que de ahí nace eso o no? A ver, es una buena pregunta, hermana Lori, pero digamos, a ver, primero que nos salimos un poquito del tema, pero vale la pena decirlo. Con eso hay que tener mucho cuidado, porque por una razón, porque a veces hay figuras, hay iconos que se utilizan en las religiones en general y a veces las personas descontextualizan eso. Ya, por ejemplo, todos los que terminan viendo cuestiones sexuales, fálicas, etcétera, ¿no? En muchas cosas, pues a veces lo hacen a partir de una perspectiva psicológica, especialmente freudiana, ya que intentan ver cuestiones sexuales en donde no lo hay, ¿ya? Por otro lado, digamos, por eso es que hay que tener, como le decía, mucho tino, ¿ya? ¿Por qué? Porque por lo general cuando se eleva, por ejemplo, cuando se erige, por ejemplo, en el Vaticano hay un Los obelisco, hay un obeliscos. obelisco, hay alguna cosa por el estilo, cualquiera, y es lo que normalmente se suele decir, no, miren, ahí está, en el centro, hay un y ahí eso levantado, eso es una cosa, en realidad no. Eso, como les digo, proviene de una interpretación un poco amarillista, ya, de gente que leyó un poco de psicología, digamos, y que le leyó a Freud un poco y que vio que había mucha influencia sexual en muchas cosas y pensó eso. Si ustedes van a ver la historia, en realidad muchas de las iconografías tienen que ver con otras cosas. Tienen que ver no necesariamente, no todo es sexual, quiero decir, tienen que ver con muchas otras iconografías un poco más profundas. Tienen que ver con cuestiones que representan el poder, la autoridad, la conexión del cielo con la tierra, por ejemplo. ¿Ya? Son otras cosas que y no necesariamente todo o buena parte de los símbolos que tienen son, digamos, fálicos, no son sexuales. Algunos puede que sí, pero la mayoría no, por ejemplo. Y también, digamos, eso hay que tenerlo un poco de tino en ese momento, porque, por ejemplo, hay algunos libros incluso muy famosos que se hicieron muy famosos por eso, porque se dieron cuenta que había alguna conexión con alguna cultura, sea babilónica, sea egipcia, sea alguna cosa, y comenzaron a ver como que eso se replicó y que, por ejemplo, el típico, ¿no? Que en la hostia no está ahí H y no sé qué, las iniciales, y esas iniciales son Isis, Horus y no sé qué. Cosas que no van por el estilo, porque no, o sea, incluso hasta históricamente, digamos, o sea, lo que quiero decir es, por último, si es que uno va a criticar mucho a una religión extraña, a una religión que no es la que uno profesa, hay que ser precisos, ¿ya? Hay que ser muy precisos y yo no puedo salir a decir, no, es que ahí tienen un montón de referencias a lo sexual, son por lo tanto unos puercos, son unos depravados, no, está todo mal, sin saber realmente de dónde vienen el montón de símbolos, ¿ya?
y el montón de la iconografía. Entonces sí es bueno de pronto en su momento repasar un poco realmente la historia de dónde vienen y cómo se fueron adoptando los símbolos, porque es una cuestión muy compleja, digamos, que se desarrolla a lo largo de siglos de historia, especialmente la iconografía católica. Entonces, por eso les digo, si hemos de criticar o alguna cosa, no es nomás decir, ah, sí, miren, ahí hay un pipí o alguna cosa así. No, en realidad es mucho más complejo, digamos. Hay otras que, por ejemplo, son un poco más evidentes. Por ejemplo, el mismo Miguel Ángel, por ejemplo, si no estoy mal, o algún Eso escultor, iba a decir yo en uno de la, esos, en la exacto, que basílica, pintó que la, está la cúpula pintado de y San de Pedro, ¿cómo se todo. llama? Con San Pedro, todo lo demás. Resulta que, por ejemplo, los modelos que tomaban a veces eran sus propios amantes, por ejemplo. ¿Ya? Pero era porque era lo que había y todo lo demás. Y claro, uno admira el arte y todo lo demás. Se le puede criticar desde ahí, sí, pero fíjense que con un poco más de información. ¿Me explico? Pues Entonces, aquí ahora pueden también tomarse esto. Es, por ejemplo, ahora en los niños, en los juegos, en los dibujos animados, no, ahora yo creo que es salen muchas de diferente. esas cosas. Yo puedo decir eso porque mi sobrina me trajo un cuadro, no sé si han visto donde se pegan unas perlitas y Ujú. forman los muñequitos, lo que sea. Y me trajo un cuadro más o menos así de alto, así, ¿no? Y me dijo, ayúdame a terminar, y la terminé. Y verdad que se veía ahí él. Ujú. Y a mi sobrina le digo, mira, ¿qué puedes ver tú? No podía mirar eso. En cambio, yo que terminé de haciendo ese dibujo, estaba formado eso. Ujú. Y era un muñeco que aparentemente era una niña, pero no, era un varón. Sí, ahora verá, digamos, es una muy buena idea, pero una vez más nos salimos un poco del tema, ¿ya? Ahora, pero de manera general, así solo como para dar una respuesta, especialmente cuando salió la televisión, cuando salió la radio y todo lo demás, y salieron un montón, y hubo, digamos, es que esto hay que entenderlo de una manera mucho más amplia, mucho más general, porque si yo le digo, no, esos dibujos, no es así. El asunto es que hay que entender todo el fenómeno. ¿Cuál es el asunto? Por ejemplo, la cultura japonesa, la cultura china, la cultura gringa, los europeos y todo lo más Los tenían coreanos los ahora están coreanos, por más. ejemplo, pero quiero decir una cosa, no, el asunto es que cada uno de esos hace mucho tiempo atrás, antes de que haya televisión incluso, la producción y el entretenimiento era local. Cuando hay el televisor, cuando hay la televisión, la señal abierta y todo lo demás, o el cable y todo lo demás, comienza a haber periodos y cosas de que se exportan programas. Entonces, por eso es que podemos ver, por ejemplo, ahora, y es muy común ya en nuestra época, ver mucho lo que se llama el anime, por ejemplo. Que eso no es otra cosa, sino es la producción y el estilo de animación de dibujos, como diríamos nosotros, dibujos animados japoneses. ¿Ya? Y claro, si yo a eso le presento directamente a un ecuatoriano que nunca antes vio, le vaya, o sea, pueden pasar un montón de cosas, pero hay que entender cómo es que se evoluciona esa cosa. Y claro, ahí hay, por ejemplo, un montón de animes, por ejemplo, que hablan del cielo, del infierno, de romances, de todo, hay para todos los gustos, ¿ya? Pero, por ejemplo, eso hay que entenderlo desde ese lado. Ahora, ¿cuál fue el asunto? Por ejemplo, y esto les cuento así rapidito. Por ejemplo, recién me salió algún video por ahí en el Facebook, que ahora ya es común, por ejemplo, pero cuando recién salieron, por ejemplo, ustedes se acuerdan los Power Rangers, no faltó, digamos, muchos pastores y demás que hablen a propósito de que eso, Son ¿cómo se llama? demonios. No que son demonios, demonios ven en todo lado. Pero no es así, digamos, por ejemplo, decían que inducía al consumo de morfina, de drogas. ¿Por qué? Porque el nombre era los Mighty Morphin Power Rangers. Ya, entonces, como dice Mighty Morphin, claro, y Mighty es poder, y Morphin es de la morfina, que están haciendo ver a sus hijos que se inyecten drogas. Y no es así. Eso, por ejemplo, les digo, es mal traducción. Es una persona que se dejó llevar porque morphing, por ejemplo, la palabra no es de morfina, es de que se metamorfosean, porque la idea de ellos es que cambian, que mudan. Y claro, a partir de eso tienen los poderes, habilidades, pero se desdibujó. Y no hubo, y acuérdense ustedes, hace cuando recién salió, hace 20 25 años, 30 años, cuando recién vino acá a Latinoamérica, era el boom de no le dejen ver a sus hijos. Y resulta que era una prohibición a partir del desconocimiento, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo le digo, yo al Noah no le voy a hacer ver los Power Rangers hasta que tenga su edad, hasta que pueda él entender, incluso hasta diferenciar lo que es la ficción de lo que es la realidad, ¿ya? Y hasta que él pueda entender todo lo que está pasando ahí. Habrá otras cosas que, por ejemplo, evidentemente nunca podrá ver.
Es que, ¿Ya? por ejemplo, Pero lo que quiero decir es que hay que entender bien y hacer bien la tarea, tanto para criticar cualquier cosa, porque si yo veo, por ejemplo, ya les digo, y esto viene a la memoria un montón de cosas que, como les digo, nos salimos un poco del tema, pero viene un montón de cosas, si no acuérdense ustedes, en los 90, principios de los 2000 hubo un boom de ver un montón de cosas donde no había. Entonces comenzaron a ver un montón de cosas en Disney, un montón de cosas en no sé qué, y así un montón de cosas. Entonces, ay, ¿para qué? Me explico. Entonces, no es ese tema. Como les digo, si es que hay que criticar algo, hay que criticar desde el conocimiento bien que es. ¿De acuerdo? Porque si no, a veces uno termina repitiendo cosas que ya cuando uno le mete sentido son absurdas. Y es más, cuando a veces se puede criticar desde otro tipo de cosas, un poco más sólidas, más profundas, más sólidas, por ejemplo. O sea, por ejemplo, algo que se critica mucho, ¿no? Por ejemplo, o sea, todo Disney vendió un tema de vender siempre a la mujer como frágil, como la que necesita ser salvada y todo lo demás. Ya, la famosa princesa de Disney, que es la rescatada y todo lo más, que necesita un tal. Por ejemplo, eso es más profundo que ver un falo, pues. ¿Explico? ¿Ya? O como lo que veíamos, por ejemplo, con la Jessie, la otra vez fuimos a un cumpleaños de la niña, de la hija de una amiga, y por ejemplo, fíjense ustedes que es algo muy, muy fuerte. Cuando fuimos a ver los juguetes de niños, en la sección de niños, vamos a ver los juguetes de niños, eran carritos, espadas, pistolas, armas, arcos, cuestiones tal. Y cuando usted va a la sección de niñas, cocina. Y uno dice, O las princesas. o princesas, o sea, o es cocina o mamá. Y eso es más violento que estar viendo un falo. O sea, me explico. Y a veces uno cae en eso. Y eso es más violento. Me explico. ¿Cómo es que a la niña no le doy chance de que desarrolle su motricidad con juegos que son propios para esa edad? Y a la niña enseguida ya todo cocina. ¿Me explico? Y al niño en cambio no. no sé si ahora, por ejemplo, ya no hay de qué escoger para dar regalos a los niños. Una de las cosas que a mí me enseñaron últimamente, digamos, de lo que se está hablando, ¿no? Por ejemplo, a mí este versículo 24 sí me trae a colación esas cosas, que es lo que está pasando ahora, porque así a los niños se les está acabando, decir, ya no hay esas ideas de antes de que teníamos los juegos, digamos, nosotros, ¿no? Cuando yo era niña, yo sé decir, cuando era niña yo sí era feliz porque salía a jugar, no había internet, nada, solo había la radio y nos hacían escuchar los cuentos, digamos. Pero en sí ahora ya no. Sí, pero a ver, vamos a ver. Ahí el asunto. Que quiero terminar es que ahora, por ejemplo, los muñecos en sí y muñecas hay solo de monstruos. Hay los monstruos, Ahora, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, ahí- como también ya me metí yo, no, pues eso es demoníaco, ya no, como yo le voy a regalar mis sobrinas, a mí me piden, tía, cómprame, hay unos muñecos ahora que son coreanos, japoneses, no sé qué, que vienen en unas cajitas y son feos, son monstruos. Digo, yo no voy a regalar eso. A mí me puede llorar eso, yo no le compro. Por ejemplo, me piden ese muñeco. ¿Cómo es? Hay un muñeco que es, pero es el auge de la venta ahora. Sí, ahora vamos a ver, como les digo, una vez más. Así como estamos viendo la palabra Kedesh en el contexto, hay que ver también cada una de esas cosas y es un fenómeno mucho más complejo. ¿Por qué? Porque a veces pensar así, yo también la idea que uno tiene es lo mismo. No, está feo, cuco. ¿No es cierto? Y hay que ver un tema un poco más complejo. Y como les digo, a ver, lo que les quiero decir a la final, como para ir cerrando esta idea, ¿ya? Cuando los niños ven alguna cosa y están en eso, los responsables primeramente no son los niños, son los papás. O los ¿Me adultos explico? que estamos acá. O los adultos que están a cargo. Porque el niño, o sea, si yo al guagua no le dejo, o sea, así, una cosa más suave. Si yo al guagua nunca le dejo topar una pelota, ¿creen que va a aprender a jugar fútbol? No, pues. Pues entonces cuando los niños comienzan a tener alguna cosa, alguna inclinación por algo, pues mucho tienen que ver mayormente el contexto social que tienen. Y eso es lo más complejo que hay que ver y no se soluciona prohibiendo un juguete. ¿Me explico? No se soluciona. ¿Ya? Porque el problema es más de fondo, suponiendo que eso sea un problema. ¿Por qué, por ejemplo? Porque yo les cuento lo que a mí me pasó. A mí yo también en mi época habían los dibujitos de moda.
¿ya? Y uno quería, y yo, pero en mi cabeza mis papás fueron lo suficientemente sabios para hacerme entender que eso es fantasía, que eso es fantasía, y que hasta cierto punto está, digamos, no está mal que me guste o que me agrade. Lo que está mal es que o sea, que confunda la fantasía con la realidad. Entonces, por ejemplo, yo tranquilamente puedo ver un anime, quiero decir, ¿ya? Y entretenerme con un anime en un tiempo libre si es que me queda. ¿Ya? Puedo verlo, puedo ver un muñequito hasta grosero, si se quiere así, grotesco, o sea, que no sea estéticamente bonito, o que no sea lo que uno normalmente ha estado habituado a hacer. Pero el asunto está en que en cuanto yo diferencio eso, y uno ya con la edad, uno sabe que eso es dibujo, y que no va a salir de la pantalla. ¿Ya? Sí, como diría, es como lo que diría el apóstol Pablo, o sea, el ídolo nada es. ¿Me explico? O sea, esas cosas son nada. Cuando uno ya lo objetiviza, incluso cristianamente hablando, uno ve y dice, claro, es un dibujo. Si es que a alguien, por ejemplo, le gusta ver algún dibujito de la infancia, alguna cosa por ahí, y lo ve, uno ya con la madurez de adulto, uno sabe distinguir que eso es ficción. Y ya está. El asunto, ¿cuál es? Que el niño, el adolescente, todavía a veces está en formación y por lo tanto no distingue qué es y qué no es. Y el problema es que como están en formación, en toda cuestión que sale, hay un mensaje, hay un propósito. O sea, quiero decir, hay valores que están plasmados ahí. Y hay que ver si es que esos valores son buenos o malos, por ejemplo. De ahí, por ejemplo, y ahora sí con esto para terminar esta idea, es que muchos, por ejemplo, en su momento, muchos como de nuestra época, quiero decir que en su momento, por ejemplo, veían mucho Dragon Ball, ¿cierto? Y no faltaba digamos, de quien desde el lado cristiano decía, eso es del diablo, porque miren los cachos y no sé qué, no sé qué. Sin ver mucha cosa, resulta que analizándole ya sociológicamente y socialmente eso, tiene un montón de valores buenos, ¿ya? Porque si somos así muy, muy objetivos, ojo, más allá de lo que es, tiene valores que incluso hasta compartimos nosotros, quiero decir. Pero ¿por qué somos ahora capaces de apreciar eso? Y no porque les digo, ahora déjele ver a su niño de 5 años de eso, obvio no. Pero lo que quiero decir es que uno tiene que tener la madurez y la capacidad de diferenciar qué a la final me está mostrando eso. Porque si, por ejemplo, es algo muy violento, ya hay mucha violencia, hay mucha... tal, obviamente no le voy a hacer eso ver a mi hijo, ¿ya? Pero, por ejemplo, hay muchas películas ahora para niños y que incluso ahora ya son un poco más preocupados y nos dicen, esta película a partir de 12 años, esta serie a partir de tal. Ya, eso es algo que fíjense antes no había. Por eso es que, por ejemplo, nosotros crecimos y me incluyo a veces viendo caricaturas que no eran para niños. Y hay muchas caricaturas que nosotros vimos y que eran para adultos, ¿ya? Y por no decir nombres, pero, por ejemplo, los Picapiedras no es una caricatura para niños. Los Picapiedras es una caricatura para adultos. Pero como eran dibujitos animados, ponían en horario infantil. Y claro, uno veía el dinosaurio y jajaja y todo. Pero si uno ve, Violentos. más allá de lo violento, también muchos mensajes sociales que un niño no puede entender. ¿Ya? Y así muchos otros que ya van al tema de la sátira, van al tema un poco incluso de crítica social, que un niño no entiende. Pero antes no había esto, entonces lo que se hacía es, como es dibujo, niño. Y no es así. Entonces hay que saber mucho más. Por eso les digo, hay que ver todo el fenómeno de una manera mucho más amplia. Y no solamente porque tiene un determinado color, una determinada forma, ya, no. No, porque les digo, hay muchas cosas que, por ejemplo, incluso se aprenden cuestiones sociales de otro país. O sea, si es que yo le puedo enseñar a mi hijo a ver mucho más allá de lo que me ponen en la pantalla, pues ahí estoy ganando, ¿ya? Y el muñequito y todo lo demás pasa a segundo plano. El juguete. Al final el juguete es juguete. ¿Explico? El asunto es cómo el niño está percibiendo eso, cómo el joven, el adolescente está percibiendo eso. Eso es más profundo y tiene más calado que decir, no, no te compro. ¿Ya? O aquí no, aquí. ¿Ya? Es como les digo, a veces, como lo que viene a veces ahorita ya en el famoso Halloween. Entonces toda la iglesia cristiana incluso hizo su contra porque el 31 es del Día del Pastor y no sé qué cosas. Entonces, claro, en lugar de eso, entonces están celebrando otras cosas. Pero en realidad no atacan el punto, o sea, no atacan al punto, porque primero ustedes no están celebrando, o sea, pues, es no entender el problema, quiero decir. O sea, es ver un problema, pero y lanzarse a atacarlo sin entender el problema. ¿Ya? Es como decirles, es como que si yo me enfermara o si mi guagua se enfermara de gripe y enseguida le meto penicilina, ¿ya? O no sé, alguna cosa así.
Y no, eso recién es un síntoma, que hay que analizar bien todo el contexto y una vez que se tiene más claro todo, ahí recién puedo ver si le prohíbo o no el juguete. ¿Me explico? Entonces a veces uno actúa como así, de manera muy, muy intuitiva, ¿no? Ya, no, es que está feo. Ya, habrá muchas cosas incluso bonitas que sean más perjudiciales que eso. ¿Explico? Entonces por eso les he dicho, ahora especialmente nosotros estamos en un tiempo en el que toca ser bastante analíticos y no dejarnos llevar por el susto. Porque claro, si uno ve el susto, me explico, ¿ya? Y no, ya les digo, por ejemplo, y esto les digo por una cosa, porque a veces también uno como cristiano, que a veces es algo que suele pasar y se ha visto mucho en los ámbitos cristianos, uno piensa que hay que criarle al niño, digamos, solamente con el tema de Jesús, y es que va a haber un tema solo Cristo y alabanzas y todo, pero eso a la larga, si ustedes lo piensan, es hacerle mal. Claro. ¿Por qué? Porque llegan al colegio, llegan a la universidad, Choques. claro, y chocan y no saben cómo desenvolverse en un mundo de donde no está Jesús todo el tiempo. ¿Me explico? Entonces, por eso les decía, hay que ser bastante inteligentes, bastante sabios en cómo criar a los hijos y en cómo, digamos, ir orientando todo esto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, con el Noah ya les digo, evidentemente yo no le voy a poner a ver ciertas series, programas de televisión hasta que cumpla cierta edad. A mí me encantaría ponerle ya un montón de películas que a mí me gustan, pero obviamente no le voy a poner, pues, porque no está de acuerdo con lo que él puede captar. Él lo que hace ahorita es jugar, necesita otro tipo de estímulos. Ya cuando pueda acceder a ver una pantalla siquiera, ya será otro tipo de cosas, pero no le voy a poner enseguida ya el primer dibujo que se me parezca, o el que a mí me gustaba más de niño. No, pues, obvio no, le voy a poner algo y con tiempo reprimido, digamos, o sea, Sí, controlado y todo lo demás, y algo que le ayude, no que le entretenga. Pues, en el caso mío, porque estoy interesado en que el guagua se forme. Pero si es que no me interesa mi guagua, le pongo nomás, pues ahí póngale play y ponga siguiente. ¿Explico? Pero como les digo, el problema es mucho más complejo y tiene varias aristas que a veces no se consideran. Y a partir de esa falta de información se sacan conclusiones muy apresuradas, que a primera vista suenan bien, pero ya en la puesta en práctica son muy perjudiciales porque es como ponerle penicilina directo al guagua por una pequeña fiebre. ¿Ya? Entonces hay que ser mucho más amplios, digamos. Ya les digo, si por ejemplo, mi hermano Eugenita, si usted tiene y tal, ¿qué tiene que hacer? Bueno, ahora vaya, averigüe todo el tema, vea el contexto y todo lo demás, y ahí va a ver si es que se le puede o no, ¿ya? Y verá que no, y que no, ya, y a veces el juguete es juguete, y hay que ver cómo juegan y todo lo demás, o sea, pero es otra dinámica, me explico. Pero no solamente desde el susto, ya, que eso, por ejemplo, es algo que lastimosamente ha primado como se suele diciendo, en la narrativa y en el diálogo cristiano, ha primado mucho el susto. No porque es del diablo, no porque esto, mire cómo está, ¿qué va a hacer usted? O sea, es mucho desde el susto, mucho desde el... ¡Ah! Y no, al contrario, vea, analice bien, yo no sé cómo está usted criando su guagua, yo no sé todo su entorno, no sé cómo es el entorno del guagua. O sea, que aquí vemos, a menos que sepamos, ¿no? Pero vaya usted a analizar, para eso usted es papá, pues. Para eso usted es mamá. ¿Ya? Usted a saber si le prohíbe o no. Yo no le puedo decir, y menos desde un púlpito, vea, de aquí prohibido todo esta lista. Prohibido, jamás en la vida. Habrá algunas que sí, pero no puedo yo desde al frente decir algo así. Porque para eso están los papás, principalmente. ¿Me explico? Ya habrá unos que sí, evidentemente puedo decir, vea, sí, vea, cuide. Cuide su agua y todo lo demás, o sea, que están viendo. ¿Ya? Pero no puedo yo desde el frente decir, vean, esta serie, esta otra, vean, cuidado, porque vea, eso ve su niño. Y ese ha sido el Claro, caso, ¿no? y Digo, no. por ejemplo, padres que han tenido hijos en la iglesia cristiana, han crecido los niños, crecieron en un entorno cristiano, todo cuco, no esto, no lo otro, no lo otro. Crecieron, van al colegio, ya no a un colegio cristiano, sino a un colegio X, donde está de todo. Y ahí chocaron, Claro. y se perdían. Claro. O por otro lado no se adaptan, que es lo peor. Por ejemplo, yo tengo una compañera en el trabajo, ¿no? Que ella dijo, que todos hemos visto, por ejemplo, Harry Potter, típico, igual otro tiempo cuando salió. Por ejemplo, y ella dijo, yo nunca vi, porque mis papás me dijeron que eso es brujería. Y nunca vi.
Y todos, pero ¿cómo no te vas a haber visto? Claro, ¿cómo no te vas a haber visto? Y todos concordábamos en que, claro, es que ese es O un... el Señor de los Anillos, que eso. también es fuerte. O, por ejemplo, El Señor de los Anillos o tal. Entonces, por ejemplo, son series, son cosas que hay que entenderlas en su contexto. Que hay que entenderlas mucho en su contexto. Y no puedo yo decir, a ver, aquí, todos los que han visto esta cantidad de... Vayan pidiendo perdón. No, yo les digo, por ejemplo, a mí me gusta mucho El Señor de los Anillos. Me parece una obra genial, especialmente la literatura y todo lo que está detrás. Es una cosa, pero maravillosa. De cómo es una cosa, pero que a mí especialmente digamos, me gusta mucho. Pero, por ejemplo, eso yo con el guagua no le voy a hacer ver cuando tenga 10 años. Ya que crezca y ya veremos. Y veremos eso también si le gusta. Puede que no le guste. Puede que le gusten otro tipo de cosas. ¿Ya? Pero no por eso, o sea, porque yo sé lo que hay ahí. O sea, yo sé. Como dice, cuida lo que escuchas, cuida lo que ves y todo. Es lo que exactamente. requiere eso, porque así me enseñaron a mí en la Claro, iglesia, ¿no? claro. Por ejemplo, en un discipulado, ¿qué nos decían? O sea, debemos cuidar lo que estamos mirando, lo que estamos trayendo a la casa. En este caso, por ejemplo, esto de Harry Potter habla más de la brujería. Claro, Sí. pero yo le digo, a ver, pero habla no en un contexto contra Dios, es un mundo ficticio que cuenta la historia de este man. No es real. ¿Me explico? Y cuenta la historia de ese personaje en un mundo en un mundo ficticio. O sea, Y ¿cuál en es el Señor de asunto? los Anillos habla de los mundos. No. El Señor de los Anillos es otra cosa. Porque ahí también se ve así de esto del anillo, de que entre y luego entran al infierno, entran los demonios. Ahí bajan a lo más está profundo de no sé equivocado. qué. No, ahí ha visto un poquito mal. El Señor de los Anillos es otra cosa, es un viaje épico. Es muy distinto. Como le digo, y es complejo de entenderlo. Incluso hasta las películas son complejas de entender. Y por eso le digo, yo no le voy a hacer ver eso al guagua cuando tenga 5 años. No, claro, y es larguísimo aparte. O sea, y, por ejemplo, si uno quiere apreciar, por ejemplo, por eso alguna vez está ganando no sé cuántos Óscares. Porque es que es una genialidad. Ya, es como, por ejemplo, por hablando de otra cosa. No le voy a hacer ver al guagua La vida es bella. ¿Han visto ustedes? La vida es bella, que cuenta esa historia de De la Segunda Guerra de la Segunda Mundial. Guerra Mundial y el papá y todo lo demás que le enseña al guagua que está jugando. No le voy a hacer ver esa película al guagua, pues. Es bonita, claro, pero es muy fuerte. ¿Cómo le voy a hacer ver eso a un niño de 8 o 10 años? Obvio, no. Él tendrá que estar viendo otro tipo de cosas. Pero por eso le digo. ejemplo, nosotros que tenemos ahora este entendimiento de la palabra de Dios y que yo estoy hablando de hace 25 años que llegué a la iglesia del Señor, a la iglesia cristiana, en la cual yo aprendí, y cómo aprendí es a través de las enseñanzas, los estudios, el discipulado y todo eso. Entonces a mí también, yo ya me fui formando así de lo que venía en un mundo así, y ahora me formé en un mundo y ahora es todo cuco, no, esto no. Entonces, ¿qué es para mis sobrinas? Yo hablo en cuestión, yo no soy mamá. Por lo tanto, para mí no es problema decir eso, pero en cambio mi sobrino dice, es que para ti todo es malo, que para ti todo es... Y a veces sí trae conflicto en la familia. Yo no sé lo que, por ejemplo, pasa con las hermanos que tienen aquí, que son mamás y que tienen hijos jóvenes. ¿Cómo los cuidas? Si ya van a un mundo a exteriorizar y a ver todo un mundo de complejidad y donde no estamos así cerrados. Por eso le digo, ahí a la final lo que hay que aprender es a ser muy críticos y a saber, a ver, es que el Señor nunca, a ver, el Señor no nos mandó, a ver, dicho de otra manera, incluso el mismo Señor Jesús ya lo dijo, vean, ustedes ahorita van como ovejas a manadas de lobos, por eso hay que ser astutos. Entonces el asunto es que a veces se piensa que el cristiano tiene que estar así. Y en realidad ustedes ven que la vida no permite, o sea, no deja, toca adaptarse mucho a vivir en una realidad en donde hay un montón de cosas más, donde hay huelgas, donde hay corrupción, donde hay un montón de cosas que no son las que uno querría. Y dentro de eso está el mundo del entretenimiento. Entonces uno tiene que aprender a vivir así, tiene que aprender a enfrentarse a eso, quiero decir. A enfrentarse y todo eso. El asunto es que a nosotros, por lo general, desde el lado cristiano nos han enseñado no, cuidado, es prohibido. Sí, el susto. Y eso es malo.
porque es, si se quiere, asústese de Y acuerdo, se forma pero solo mi grupito. exacto, se Y encierra todo. no exteriorizo, no socializo con las otras Exactamente, personas. claro. Porque ¿cómo voy a llegar a esas personas que también están deseosas de llegar a conocer a un Dios fiel y verdadero? Si a mí en este grupito no me puedo ir para acá. Es como los tres cerditos Ujú, y el lobo afuera. ujú. ¿Y el lobo qué tenía que hacer? Engañarles para que los cerditos abran la puerta y ¿qué pasa? Ujú. Ajá. Sí, por eso le digo, en conclusión, digamos, de todo esto, ¿cierto? El asunto es que hoy estamos en un punto histórico en donde hay a la mano un montón de cosas. Y, y hay que tener la suficiente madurez, la suficiente seriedad para saber cómo afrontar las cosas, sabiendo cómo nos toca desde nuestro punto poder influir, especialmente en los más pequeños, incluso en uno mismo, ¿ya? Y que digamos, eso es algo que siempre ha habido. Ahora es mucho más evidente, pero en estas épocas también había, como lo que estamos viendo. O sea, había influjos del extranjero, había formas de entretenimiento que no eran evidentemente propias, pero habría otras que sí son. ¿Me explico? Habría otras que no hay lío. Y ahí está donde cada uno de nosotros, con la sabiduría que el Señor nos ha dado a través de su Espíritu, podemos discernir. Lo que les digo, y no es bueno, es que se prohíba todo desde el susto, desde el no, es que clarito está, sin a veces analizar muy bien. Entonces, es cierto que algunas cosas no es bueno ver, ¿no es cierto? Es obvio que hay muchas cosas así, podría decirles, que digo, vean, así, ¿no? Esto, vea, eso sí, ni por ahí, o sea, ni siquiera se le ocurra, evidentemente, ¿ya? Pero no es esa mi tarea, o al menos no ahorita. Lo que me corresponde a mí ahorita es, a propósito de esto que se ha abierto, no es decirles que hay que ser lo suficientemente coherentes, racionales, para poder encontrar una buena respuesta al problema que se nos enfrenta. Y porque les digo, a veces ni siquiera es problema, a veces uno le hace problema al niño, ¿ya? Entonces por eso les digo, hay que ser bien adultos, hay que ser adultos, porque a veces uno reacciona como niño. No, hay que afrontar el problema, verlo, investigar, dedicar un tiempo y ver cómo se lo soluciona. Y ya. Porque es fácil uno desenvolverse en el grupo, en este grupito que estamos. ¿Cuántas personas estamos? Exagerado, 20, o hay menos. Facilito es eso, ¿no es cierto? Pero si ya uno ya le ve que ya no está de acuerdo a la otra persona, ya mejor ya no, mejor me esquivo, me voy, o ya no lo tomo en cuenta. Porque eso es lo que tratamos de hacer, ¿no? En vez de reunirnos, de decir, a ver, vamos a conversar, pongamos los puntos sobre la mesa. Lo que estamos haciendo, solo de un versículo empezó a salir esto, ¿no? Y lo que tratamos es nosotros de huir, Claro. y de no mezclarme a esa persona. Entonces, por ejemplo, yo he sentido eso y me he contado, Carlos, lo que... es que ha sido primero de escuchar y saber qué es lo que está pasando a la otra persona para yo saber. Como me decía un día el Josecito, que yo le contaba, Eugenita, y usted como niña iba a estar, es que no sé qué. Digo, sí, así mismo actuaba, ¿no? De esta manera, porque es como, yo trato de, como que no equivocarme, como decían, no doy una. Porque ya si digo una, tal me cae la hacha, la vara, ¿no? La corrección. Y es bueno también eso. Pero también le hace de que mejor calladita te ves mejor. Porque si hablo, no me van a corregir. Porque mejor me veo calladita. Entonces yo creo que eso no deberíamos ser así, sino tratar de exteriorizar. Yo hoy le escuchaba al hermano Eric que hablaba esto sobre el matrimonio, sobre la sexualidad. Y que el por qué está pasando tantos divorcios de estas cosas, ¿no? Porque no hay una conversación de pareja. Es lo que yo vi. Y lo mismo aquí. Si nosotros no conversamos, hay muchas personas que están aquí, siempre están calladitas, no hablan, no preguntan, no dicen nada. A mí, por ejemplo, la hermana Digna me encanta porque tiene la de preguntas, ¿no? Y si ella tuviera tiempo, estuviera pregunta y pregunta, porque eso es lo que nosotros, en esa manera, eso es lo que aprendemos. A exteriorizar nuestras cosas y también ser corregidas, para luego aprender e ir a compartir a otra persona y también decir, no, es que he estado mal en esto, el pedir perdón, el de ser perdonada, y si no me perdona la otra persona, lo importante soy yo, porque yo ya pedí perdón, y el Señor ya nos perdonó. Lo que aprendí en esta fiesta de Yom Kippur era, ¿no es cierto?, que ya el Señor ya nos perdonó. Entonces, ya el Señor ya no vino esta vez, entonces tenemos un año
para que seguir también nosotros aprendiendo más y nos corrigiendo, ¿no es cierto? Pero ¿cómo nos vamos a corregir si solo estamos en este grupito? Nunca va a crecer este grupito porque no vamos a exteriorizar, no vamos a compartir a las otras personas, a las personas que están en el mundo, digo yo. Sí, exactamente. Entonces, como para resumen, ¿no? Hay que pensarlo bien. Y en este caso, como les decía, ahora sí, ya volviendo al tema, ¿no? Cuando aquí en la Biblia dice que hubo Kadesh, ¿no es cierto? Ya retomando todo esto para no salirnos del tema. Cuando aquí en la Biblia dice que hubo Kadesh, ¿no es cierto? Entiéndase que hubo este tipo de... Ahora, hay un pequeño detalle, que según algunas investigaciones arqueológicas y todo lo demás, cuando había estas prácticas con mujeres o con hombres, hay vestigios. O sea, suele haber, ¿qué les digo? Salones, suele haber vestigios de esto, en general. El asunto es que aquí, especialmente en Judá, en la época, no se han encontrado vestigios de eso. O sea, de ese tipo de culto, de ese tipo de prácticas. Entonces, por lo tanto, hay que entenderlo de otra manera. O al menos ampliar la perspectiva, ¿no? Ampliar la perspectiva y decir, bueno, si no eran los varones prostitutos cúlticos, ¿no es cierto? Los consagrados de estos, por eso les puse aquí, fíjense, con un asterisco, como para que no pensemos que eran algo santo, sino que eran lo otro y ya sepamos, ¿no es cierto? Lo que se quiere decir es que había mucha promiscuidad, ¿ya? Más allá de que haya este culto como tal, que parece que no en realidad, o sea, en realidad parece que no es que se estableció este tipo de culto con varones que hacían estos rituales de fertilidad, por así decirlo. Sí parece que lo que quiere decir más bien es que había mucha promiscuidad, que era una sociedad muy zafada, una sociedad muy suelta. Eso es lo que parece que quiere decir, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que se le achaca, digamos, en todo caso, al rey Roboam, al hijo de Salomón, que por un lado, como les digo, no supo mantener la centralidad del templo, y por eso es que se comenzó a ver otra vez lugares altos y todas estas cosas, y por otro lado, también hubo un desfogue, digamos, también un desate de la gente, especialmente con este tipo de prácticas de fertilización, por decirlas así. Por decir algo, ¿de acuerdo? Y fíjense que dice, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que el Señor había echado delante de los hijos de Israel. En pocas palabras, ¿qué quiere decir? Que fíjense que esto es una cosa espiritual bastante interesante, bastante profunda. Acuérdense que la tierra, o sea, la superficie, el espacio geográfico, es espacio geográfico, no es ni bueno ni malo, o sea, es espacio geográfico. Ya es un espacio, montañas, valles, lo que sea. El asunto es que en ese espacio antes estaban los cananeos y ellos tenían todos estos cultos y para ellos todas estas prácticas eran adecuadas para su forma de vivir y todo lo demás. ¿Qué pasa? Cuando el Señor dice, esta tierra es mía, diría él, y tengo que eliminar esas prácticas, ¿ya? La forma de eliminar esas prácticas es eliminando a la gente que había ahí. Entra el pueblo de Israel, conquista, y resulta que en lugar de extirpar todo eso, resulta que más bien no lo hicieron y más bien ellos se dejaron poco a poco, como vemos ahora, imbuir de nuevo de esas mismas prácticas. De tal manera que el mal que el Señor quería, digamos, excluir, sacar de la tierra, nunca se fue. ¿Me explico? E incluso los que debían haber traído la solución, más bien se contaminaron. Eso fue lo que pasó. Por eso dice, hicieron lo mismo que los que estaban antes de ellos. ¿Ya? Es decir, no hubo cambio. En pocas palabras. Vinieron los que debían ser la solución y no lo hicieron. Más bien se comportaron igual que los que estaban antes. Entonces no hubo así en términos prácticos, no hubo cambio. O sea, para eso dejo la tierra como estaba. ¿Me explico? Eso es. Ahora, con todo y esto, fíjense ustedes que aquí no se habla mucho de un castigo, si se quiere, a Roboam por todo esto. Solamente la Biblia determina que estuvo mal. ¿Cierto? Que hubo este desate religioso, si se quiere, ¿cierto? Pero nunca se le dice un castigo para Roboam, al menos en Reyes. En Crónicas sí, pero en Reyes fíjense lo que sigue diciendo, el 25. Y sucedió que al 5.º año del rey Roboam, subió Shishak, ¿ya? Y aquí en nuestras Biblias ponen Sisac. En hebreo se dice Shishak, y el nombre de este faraón en egipcio es Sheshonk. Sheshonk, ¿ya? Sheshonk primero, porque hubo otro después. Rey de Egipto contra Jerusalén. Subió este hombre, ¿no? Subió. A ver, luego de nuevo. Sucedió que en el año 5.º del rey Roboam,
es decir, para el 921, si estoy mal, 923 antes de Cristo, subió Shishak, rey de Egipto, contra Jerusalén y tomó los tesoros de la casa del Señor y los tesoros de la casa del rey y lo tomó todo y tomó los escudos de oro que Salomón hizo. ¿Ya? Y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce y los encargó en manos de los capitanes de los de la guarda, quienes custodiaban la puerta de la casa del rey. Cuando el rey entraba en la casa del Señor, los de la guardia los llevaban y los ponían en la cámara de los de la guardia. No, en la cámara de la guardia, perdón. Se me quedó ya. En la cámara de la guardia. ¿Qué significa? Fíjense, aquí apenas son 2 versículos que hablan de esta conquista de aquí de el faraón Sisac, ¿ya? Llamémosle el faraón Shishak o Sheshonk, ¿de acuerdo? Sheshonk, así es el nombre en egipcio. Los israelitas, como escucharon el nombre, es Shishak. Shishak, y pasó a nosotros como Sisac. El nombre en realidad, como les digo, es Sheshonk. Sheshonk. Ahora, este faraón fue justamente el que le acogió a Jeroboam cuando huyó de Salomón. ¿Se acuerdan ustedes? Ahí es la primera vez que se le menciona a este rey Sisac. Y él fue que, ¿se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan de la historia, no? Jeroboam se quiso sublevar contra Salomón, Salomón le aplacó y Jeroboam tuvo que irse huyendo a refugiarse en Egipto. Y el faraón que le dio caleta, por así hablando en términos ecuatorianos, el faraón que le acogió fue este Sisac. Y de ahí que llame la atención que después, siendo el Sisac quien le acogió a Jeroboam, después vaya y haga toda una campaña militar contra toda la tierra de Canaán. ¿Y esto cómo se sabe? Porque esto, como suelen decir muchos investigadores, esta historia de aquí es una de las pocas en donde las fuentes extrabíblicas corroboran la historia. ¿Ya? Porque esta conquista en realidad aquí solamente dice que subió contra Jerusalén. En realidad sí, pero es como, digamos, no cuenta toda la historia. En realidad el rey Sisac emprendió toda una campaña militar contra toda la tierra de Canaán y la asoló, la devastó. ¿Ya? Y ahorita vamos a ver un poco de eso. ¿Cómo sabemos esto? Porque se encontró en un templo en Egipto, en la ciudad de Karnak, se encontró justamente un mural que recapitulaba todas las victorias del rey Sisac. Y que recapitulaba y les ponía ahí, ya vamos a ver ahora, todo un mural en donde se detallan los pueblos que él conquistó. Entre ellos está varios de las ciudades de Jerusalén, digamos de Judá, excepto Jerusalén. Jerusalén no aparece. Y es porque Jerusalén no fue destruida. Jerusalén solamente fue saqueada. Y es más, lo que se debe entender aquí, conforme lo dice el libro de Crónicas, el segundo libro de Crónicas, esto creo que está en el capítulo 13, resulta que en realidad se pusieron a negociar Roboam con Sisac y Roboam le tuvo que dar todo el oro para que no destruya Jerusalén. Porque ya había venido arrasando un montón de ciudades antes. ¿De acuerdo? Entonces, ahora les voy a mostrar, como les comentaba, el montón de evidencia que se tiene al respecto. Entonces, fíjense ustedes. Primero, aquí un pequeño mapa. Este es el mapa de la campaña militar de Shishak, el rey de Egipto. Fíjense ustedes, vino por acá, por Filistea, atacó Gaza, atacó toda esta parte de aquí del Negev hasta Arad, subió por acá, aquí les voy a hacer más grande, subió por acá a Yalón, Gibeón, y acabó Gibeón, de hecho, acabó Gibeón, Bedorón, todo esto, Soco, Yele, Maruna, Megiddo. En Megiddo incluso llega a ser una fortaleza el hombre, y ahí se encuentra incluso en Megiddo, se encontró una estela, un pedazo de estela del rey Sisac, de cuando él, digamos, estuvo ahí. Ya, de hecho, se sabe que en Megiddo aparentemente llegó, conquistó Megiddo e hizo un campamento base ahí. Y desde ahí comenzó a mandar más tropas y todo lo demás. Después atacó Bentanak, Betsean, Rehob, Sucó, Adam, y se dio toda la vuelta para acá. Incluso llegó hasta atacar a los idumeos de acá, los de Edom. ¿Ya? Entonces fue todo un ataque que hizo a la tierra de acá. ¿Ya? E incluso fue a atacar también a Jeroboam. Por eso es que la historia es muy curiosa y dicen cómo es que el mismo faraón que le dio posada, digamos que le dio asilo a Jeroboam, fue después y le ataca. ¿Ya? Y al parecer es que Sisac era un hombre muy, muy calculador. Y vio que estaba en un tiempo político un poco complicado, porque fíjense, recién en el 5.º año, o sea, cuando la separación estaba fresquita, va y ataca. Entonces les cogió en curva. Acuérdense que también ellos estaban en una mini guerra civil entre Israel y Judá, entonces les ataca en su momento más débil y por eso los logra acabar, digamos. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se sabe esto? Como les decía, fíjense ustedes.
Esto es lo que se encontró. Este es un mural, ¿ya? Este es un mural, ahorita voy a poner para que se resalte. Este es el mural donde está recogido todo el tema de la victoria de Sisak. ¿Ya? Ahorita les voy a ver. Así se ve en el templo de Karnak. ¿Ya? Este es uno un poco más cercana. Fíjense ustedes ahí. Aquí está el rey Sisak. Y aquí en cada una de estas estelas, si ustedes ven aquí en cada una de estas partecitas, ahí está el nombre de una de las ciudades que él conquistó. ¿Ya? Cada uno de estos, fíjense, incluso acá están sus soldados, es toda una iconografía. Todos estos son los pueblos que él conquistó. Fíjense, algunas están destruidas y todo, se pueden reconstruir y todo. Fíjense, esto es lo que se ve, ¿ya? Lo que veíamos acá, en grande, pues aquí está un poquito más cerca. Luego aquí está, ya es la misma, ¿no? Vamos a ver. Ahora fíjense, este es un artículo, por ejemplo, que es un artículo científico que justamente reconstruye, digamos, todo lo que está ahí. Y fíjense, esto que está aquí es la foto, ¿no es cierto? Después los arqueólogos lo que suelen hacer es hacer este tipo de representaciones, ¿ya? Que lo hacen mucho más visible. Y como les digo, fíjense, aquí está el faraón Sisak, si no estoy mal, y aquí alrededor están todos los pueblos que él conquistó, ¿ya? O los que venció y todo el más. Aquí abajo se ve sus guerreros. Fíjense, aquí ustedes, se sabe que son los guerreros porque les tiene, fíjense, de una cuerda, son sus esclavos, son su gente así. Acá son un montón de representaciones, fíjense, sus escribas, etcétera. ¿Ya? Así es como él lo representó, ¿de acuerdo? Ahora, fíjense ustedes. Aquí está ya la representación, como les decía, con cada uno de los pueblos que él conquistó. Aquí fíjense, ya le identifican, ¿no? Este es del dios Amun-Ra. Y dice, fíjense, aquí está, a ver, aquí están las cabezas, ¿no es cierto? Fíjense cómo le representa las cabezas de los hebreos conquistados, de los jefes, ¿no es cierto? Dice, las cabezas de los jefes de hebreos conquistados, sostenidas por Shoshenq I con cuerdas, y fíjense, son las cuerdas de todos los que él mató, ¿ya? Ahora fíjense, aquí están todos los pueblos que, como les decía, son los que él conquistó, ¿ya? Y aquí fíjense, cada una de estas filas están de izquierda a derecha, ¿cierto? Fíjense, Alto Egipto, Bajo Egipto, Libia, todas las ciudades, ¿ya? Y están aquí representadas. Aquí, por ejemplo, vemos algunas, miren. Aquí aparece Gibeón, Mahanaim, ¿ya? Aquí aparece Bedorón, Kiriath Jearim, Ayalón. Son todas esas ciudades de Israel, ¿ya? Y eso, si ustedes se fijan, concuerda con de ahí es que se reconstruye toda esta campaña militar que él hizo. Soco, Bedorón, todo lo demás, fíjense, Ayalón, Gibeón, ¿ya? Fíjense, esto más o menos es como ver una foto de la historia, ¿ya? Fíjense, Megiddo, Adar, y así un montón más de ciudades, pero las que no, fíjense, Soco, ¿ya? Y así algunas más. Esta Aquí, historia nos daban en el colegio en Historia Universal. exactamente, ¿no es cierto? Pero fíjense, esto, como les digo, esto es lo que se encontró, que fue hecho por el faraón Sisak primero, y que da cuenta de que en realidad el hombre lo conquistó. ¿Y cómo se sabe que lo conquistó? Por cómo se le representa, fíjense. Aquí están los nombres, ¿no? Esto es como escribían ellos. ¿Y cómo se sabe que los conquistó? Porque están encerrados en un círculo, en un anillo. Eso es porque los conquistó. ¿Sí? Carmita. Una inquietud ahí, veo que dice muchas veces lost. Perdió. ¿Será que ahí No, perdió no, las batallas o qué? no, ¿O es no. nombres de ciudades? Son los nombres de las ciudades perdidos porque no se encontró así con integridad. Ah, de ciudad perdida. Ajá, exactamente. Porque fíjense cómo está la foto, ¿no? A ver, ¿dónde está? Fíjense cómo está aquí, por ejemplo, fíjense. Aquí. Aquí hay la ciudad, pero aquí ya se fue. Aquí ya se cayó el empaste. Entonces ya se perdió. Ciudad No se perdida en sabe el cuál. mural. Exacto, perdida, o sea, se perdió la evidencia, quiero decir. O como aquí, fíjense, aquí va otro, pero aquí no se sabe qué pone. ¿Ya? O aquí, por ejemplo, fíjense, por ejemplo, seguramente le pudieron reconstruir. O sea, sabiendo jeroglíficos y todo lo demás, es fácil, digamos, reconstruir qué ciudad es. Pero hay otra, por ejemplo, como aquí, que este ya no se sabe qué es. ¿Ya? Por eso pone Lost, no es que él perdió. ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí Lost, entonces, claro, no se ve, no se sabe cuál era. Igual, fíjense, Yehem, por ejemplo, este se le puede reconstruir un poco, claro, le lograron reconstruir. Pero hay otros que no, por ejemplo, todos estos de aquí abajo ya que se sabe.
Pero fíjense, más abajo también hay, miren. Y seguía, se sabe que seguía porque aquí se encontró otro, miren. Ve, Jezreel, por ejemplo. ¿Ya? Se sabe que es eso. Y así un montón más. Es aquí no se sabe, no se logra entender. Acá tampoco. Tapúa, Edom, fíjense, ¿no? Geser, Gadá, llegó aquí un montón de perdidos y así. ¿Ya? Adar, Maca, Leta. Entonces fíjense cómo es. Y esto es lo interesante. Que por ejemplo, este mural que se encontró en la ciudad de Karnak, ya les digo, es ¿cierto? Permite dar cuenta de que esto que cuenta la Biblia es cierto. Y como les digo, esto es uno de los pocos momentos en donde la arqueología se junta con la Biblia y uno dice, es cierto, lo que nos cuenta la Biblia pasó. Y es algo muy curioso la perspectiva, digamos, israelita especialmente, porque la diferencia de muchos otros regentes y reyes de la época, los israelitas no tienen vergüenza en decir que perdieron. En cambio, los otros reyes siempre van a salir victoriosos. Muy pocos van a registrar sus pérdidas. Muy pocos van a decir, sí, yo aquí perdí. La mayoría de gente, de faraones, de reyes de Mesopotamia y demás, siempre van a dejar grabados sus victorias. Incluso hasta van a exagerar en algunas ocasiones de que ganaron y que ganaron mucho más de lo que realmente ganaron. Pero en cambio con el pueblo de Israel sí pierden. Y pierden un montón. ¿Y cuántos años se demorarían en hacer eso, no? ¿Qué cosa? Ese muro. Ese por muro- ejemplo, porque no debe haber sido cuando estaba el rey Jeroboam o mientras Sí fue. él vivía, él Sí fue, seguía haciendo de eso. esa época. De esa época, de hecho, lo que se sabe, porque se hicieron análisis de cuándo es este mural, se puede saber, y determinaron que esto fue justamente, más bien dicho, lo siguiente, más o menos así, toda esta campaña militar que hace el faraón Sisac fue casi un año antes de morir. Sí, casi un año antes de morir, alguna cosa así, pero fue un tiempito antes de que él muera. Por lo tanto, la hechura del muro sería justamente antes de que él muera. De tal manera que estamos hablando del 920. Hacían con dibujitos, ¿no? Porque no, Es que eso no es que esa- habían de escritura, Es que esa era la escritura de ellos, con dibujitos. jeroglíficos. En todo lo que hay para nosotros es dibujitos, para ellos está ahí dicho lo que dice aquí en nosotros. O sea, lo que aquí parece que es, ¿qué le digo? Que es si yo digo aquí, por ejemplo, es pajarito, pajarito, plantita, rayita, ¿no es cierto? Bueno, resulta que aquí para ellos dicen Mahanaim. Y la forma, por ejemplo, de representar ellos cada uno de estos tenía a veces un sonido o una idea. ¿Ya? Y por lo general, fíjense ustedes, no me acuerdo si es aquí, pero por ejemplo, sí, digamos, hay Egipto, ahora ya se sabe, ¿no? Y hay gente, digamos, esto se aprende en egiptología, ¿ya? Que es una ciencia que habla justamente, no es nada oculto. Egiptólogo es todo aquel que, incluso hay una licenciatura, o sea, es alguien que estudia egiptología, que estudia y aprende a leer jeroglíficos, aprende todo lo de las dinastías, todas estas cosas, aprende, incluso sigue ahondando en eso, es una rama ahorita ya como decir arqueólogo, ahora también hay Porque, egiptólogos. por ejemplo, en el 26 nos dice Aijalón. Ayalón. Y esta es la ciudad Ahí de se le acá. ve a un hombre que debe haber sido un viejito. No, Está con- todos son hombres, todos estos son los esclavos, todos estos son los hebreos que No, representan pero al abajo pueblo. es eso. Sí, parece un hombre que tiene un báculo. Y estas son como unas ramas, alguna cosa así, no me acuerdo muy bien. No me acuerdo ahorita mismo los jeroglíficos, pero eso es lo que representa Ayalón. Y si ustedes se dan cuenta, acá Y está un Ajalón. león abajo. Y fíjense, aquí está Ayalón. Entonces, fíjense, aquí él conquistó Ayalón. ¿Ya? Ayalón. Kiryat Jearim, y acá está Kiryat Jearim, por acá está. Kiryat Jearim está por acá abajo. ¿Ya? Y así todas las demás. Fíjense, Gibeón, ¿Y Jerusalén aparece? Jerusalén no aparece. Ajá. Y la razón por la que no aparece Jerusalén es porque no destruyó Jerusalén. Porque Jerusalén pagó. Lo que aquí dice la Biblia en Reyes dice que tomó, en realidad en Crónicas, si no estoy mal, nos aclaran que en realidad el rey Jeroboam tuvo que ponerse de rey vasallo y decirle, ¿qué quieres? No me acabes. Pasa todo el oro y le dio todo el oro. Y él pagó para que no le ataque. Ajá. Nada más que en Crónicas nos van a ampliar y va a decir que eso era porque así lo dispuso el Señor o a causa del pecado de Roboam. Aquí en Reyes no lo dice. Todas esas ciudades eran de Israel, de Jerusalén. Estos de Judá. Israel. Estos de Israel y acá abajo Judá. Mm. Gibeón, Judá, Ayalón, estos eran de Judá, si no me equivoco.
Por eso, ¿Pero esas ciudades estaban habitadas por el Judá. pueblo de Israel y de Judá o por otros Judá. pueblos que habían quedado? No, Judá, estos son del pueblo, digamos. O sea, O sea, que Judá. acabó con... Ajá, acabó con toda la tierra. Es más, como les digo, aquí en Megiddo establece base, hace campamento ahí y en Megiddo se encuentra una estela. Ya les digo, verán, aquí está una estela, se encuentra una estela. O sea, hizo como decir un monumento. Tanto tiempo se quedó, digamos, que hizo un monumento ahí. Ahorita les digo, a ver, verán. En este paper estaba. Fíjense, igual es lo mismo, ¿no? Aquí, fíjense, ahí está todo como ellos fueron, digamos, de cómo se presenta todo lo que se encontró ahí. No, aquí no está. ¿En dónde está? A ver, ¿cuál es? Kiryat Jearim, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, aquí está, fíjense, para que veamos todo el tema, ¿no? Si quieren, después le paso este enlace. ¿Dónde estaba? ¿Dónde vi esa cosa? Esta es la estela. Fíjense. Esta es la estela que se encuentra del faraón Shishak I allá en Megiddo. En Megiddo se encuentra esto. Fíjense, que justamente habla del faraón Sisac. Y que es un registro en Megiddo, o sea, acá, aquí, en Megiddo se encontró este pedazo de piedra que recuenta de la batalla, digamos, de esta campaña militar. Son es egipcio, esto evidentemente. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Esta es la piedra que se encontró y esto es como le reconstruyen aquí para que se vea más fácil los jeroglíficos. ¿Ya? Y con eso se cuenta y se sabe que el hombre atacó. Y ya les digo, hizo base en Megiddo y destruyó un montón de cosas. Y los arqueólogos, especialmente hace unos 15 años, comenzaron a revisar todos estos lugares, todo lo más a partir de la estela que encontraron este muro en Karnak, que tiene un nombre, si no estoy mal, es el muro, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el muro? Ya no me acuerdo. Se llama el muro de... Déjeme ver, el muro tiene un nombre. Bubástida. El portal Bubástida se llama. Ya, si ustedes le buscan así, van a encontrar. Entonces resulta que él establece como campamento aquí y comienza a destruir un montón de ciudades de acá. ¿Ya? Y acabó, ya les digo, acabó. Aquí lo que recuenta el libro de Reyes es solamente, como por eso les digo, se queda corto si es que quisiera registrar la historia. Porque fue una campaña militar, pero fuerte, 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 fuerte. Ya les digo que el hombre, o sea, lo que Roboam hizo es rendirse y pagarle con todo el oro. Todo el oro. Ajá, todo el oro, todo lo que hizo Salomón se fue ahí con Sisac. Todo lo que hizo Salomón se fue con Sisac. Fíjense ustedes. ¿Ya? Ya les digo, esto es muy bonito y esto es algo hermoso que se ve, porque a veces uno generalmente cuando lee esto, ¿no? Y vino Sisac y se llevó los escudos de oro que hizo Salomón. Resulta que en realidad fue mucho más potente que eso. Y ahorita vemos, y hay registros. O sea, y cuando la gente comienza a excavar todo el más, claro, incluso encontraron en muchas otras ciudades de acá, de esa época, cuando llegan a excavar, encuentran justamente símbolos egipcios, todo lo demás, del tiempo que estuvieron ahí, porque no es que llegaron, conquistaron y se fueron, estuvieron un tiempo ahí. O sea, imagínense para que hayan tallado estas piedras y todo lo demás. O sea, es que estuvieron ahí un buen tiempo. Acá en Megiddo estableció campamento y de ahí comenzó a conquistar todo lo demás. O no a conquistar, digamos, a destruir todo. ¿Sí? Hermano Josué, pero todas esas tierras que él conquistó, fueron para Egipto. No. O sea, solo la saqueó, pero vino a destruir, digamos. ¿Ya? Ah, ya, Él quería- saqueó los pueblos, sí. sí, lo saqueó, pero Ah, también iba destruyendo. También iba destruyendo. Ajá. Por eso Megiddo él claro, claro, claro. destruyó, pero no les iba anexando terreno, digamos. O sea, no es que iba Ah, con... sí, eso yo pensaba que él iba anexando, pero no, mire, él solamente destruyó, Ajá. saqueó el oro, todo lo que era de valor y destruyó, ¿no? Exactamente. Así Ya, es. Este faraón Sisac. mm, ¿Ya? sí, Como les digo, una vez más, este es uno, ve, y fíjense que en Reyes son 2 versículos. Son 2 versículos, pero fíjense que también atestiguado está por fuera. Y por eso les decía que cuando entrábamos a este capítulo, a este libro de Reyes, les decía que de esta época es de donde más evidencia arqueológica se tiene. ¿Ya? Y así podemos encontrar. Es algo bien, bien interesante ver cómo es que cuenta.
Sí, ellos solo se llevaron los tesoros, más no conquistaron la tierra. Exactamente, no les anexaron, no es que fueron ahora egipcios. No, solo vinieron, acabaron con mucho, fue una devastación que hubo, pero a la final con Jerusalén no conquistaron, o sea, no le destruyeron porque pagó. Porque realmente él se humilló. Ajá, se No, pidió la ¿humilló? rendición, se rindió, claro. Porque eso decía ahora el hermano Eri, decía de que para la destrucción del templo de Jerusalén, realmente por unos que no se quisieron humillar, hubo la destrucción. Y por eso fue llevado a tal punto a destruir la ciudad. Claro. A la final es eso. Y bueno, es así, ¿no? Porque realmente es de la misma manera lo que pasa ahora aquí en el Ecuador, ¿no? Por unos pocos estamos viviendo este encierro, Y, digamos, por el paro. y justamente es por alguien que el que está arriba no quiere doblegarse. No quiere, que es lo mismo siempre. En fin, aquí en todo caso Roboam se supo que no podía y lo que dijo es que quieres oro, toma, no destruyas Jerusalén y pasó. Ya les digo, si leemos eso, podemos leerle en segundo de Crónicas 12 o 13. Bueno, si no es del 12 es del 13. 12, del 1 al 16. A ver, veamos, déjenme ver. Segundo de Crónicas 12. Déjenme ver. Ah, el 12 es, fíjense. Segunda de Crónica que Josecito. Ahí les pongo, ¿ya? Segunda de Crónicas 12. 12. Fíjense, dice, cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley del Señor y todo Israel con él. Fíjense que aquí Crónicas da más contexto, ¿no? Dice, y por cuanto se habían rebelado contra el Señor, en el 5.º año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. Aquí, el cronista, ¿cómo se le llama? El cronista lo que hace es darle una razón teológica de por qué viene el faraón Sisac. ¿Ya? Y lo que dice es porque se apartaron del Señor. Sisac viene como un castigo. ¿Ya? Dice, con 1.200 carros y con 60.000 hombres de a caballo, pero el pueblo que venía con el de Egipto, esto es de libios, siconos y etíopes, no tenía número, o sea, vino arrasando con todo. Y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Fíjese que aquí, como les digo, amplía mucho más del relato. ¿Ya? Y dice, entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac y les dijo, así ha dicho el Señor, ustedes me han dejado y yo también les he dejado en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es el Señor. Y cuando el Señor vio que se habían humillado, vino palabra del Señor a Semaías diciendo, se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí y qué es servir a los reinos de las naciones. Subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa del Señor y los tesoros de la casa del rey, todo lo llevó, y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho, y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce, y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Cuando el rey iba a la casa del Señor, venían los de la guardia y los llevaban, y después los volvían a la cámara de la guardia. Y cuando él se humilló, la ira del Señor se apartó de él para no destruirlo del todo, y también en Judá las cosas fueron bien. Fíjense cómo amplía, ahora ya vemos cómo amplía, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, es un relato hecho a partir de lo que acabamos de leer de Reyes. Porque copia muchas partes igualitas, ¿ya? Pero da mucho más detalle. Y aquí en Crónicas, pero ojo, recién en Crónicas, son unos cuantos siglos después, se dice que Sisac fue enviado como castigo. En Reyes no. Fíjense, ¿ya? A ver, voy a compartir el texto de Reyes. Reyes es mucho más chiquito. Dice, fíjense, solo pone arriba que habían pecado, ¿no es cierto? Que habían hecho tal cosa. Y dice en el 25, y sucedió que al año 5.º del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa del rey, y los tesoros de la casa del Señor, y los tesoros de la casa del rey, y lo tomó todo, y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. Y ya está. Y después dice que Roboam lo que hizo es cambiar esos escudos de oro por unos de cobre. Y ya está, no hay más. No dice que fue enviado por qué, nada. Crónicas, mucho tiempo después, recuenta esta misma historia y da mucho más detalle. Y se fue porque se pecaron, porque se olvidaron de la ley del Señor, y cuenta todo este tema de que estaban preocupados, que hacemos todo lo demás, y les manda el profeta Semaías y todo lo demás, que mete mucha más historia. ¿Ya? Y ahí, Si hubiera sido conquistado, no hubiera existido Israel. claro, ya no existía y acababa. Solo era parte de Egipto, nada más. Pero Claro. no, o sea, también ahí Dios estuvo guardando
la tierra, la vida de un nito, digamos, Claro, para del poder tener lo que ahora es Israel, el pueblo de Israel, con todas sus N cosas, pero es el pueblo de Israel. Políticamente ya es- hablando, ya porque es también bastante. esto ya se convierte en político. Claro, entonces, pero fíjense, al final aquí lo que quiero notar es lo siguiente. Fíjense cómo son los dos relatos en dos épocas totalmente diferentes. Es el mismo hecho, la misma conquista, ¿sí o no? Es Isaac capturando toda esa tierra, ¿no es cierto? Es del mismo hecho. ¿Cuál es el asunto? ¿Cuál es la diferencia? Que en Reyes es mucho más resumido, ¿cierto? Es mucho más resumido. Y en Crónicas, que Crónicas se escribe cuando regresan del cautiverio, ya van, regresan con Esdras, Nehemías, por ahí se escribe Crónicas y ahí en Crónicas comienzan a darle un poco más de contexto a esto. Y ahí nos cuentan todo este tema de que Sisac en realidad fue enviado por el Señor como castigo y que estaba la orden dispuesta de que se acabe, pero tuvo misericordia porque se humillaron. Y como se humillan le dicen no les voy a destruir, pero igual se lleva todo. Pero igual se lleva todo. Entonces, ¿cuál es el asunto? Ya en la práctica, hablando en términos políticos, es que Roboam se humilló, le dijo, hagamos las paces, ¿qué quieres? Pasa todo el oro, tenga, no destruyas Jerusalén. Pero ojo que aquí, fíjense en Crónicas lo que dice, ¿no? Hermano Juan, Sí, hermano Josué, y sí, para corroborar lo que usted dice que si está viendo como un castigo, está aquí mismo en el versículo 5, la parte de abajo, donde dice, vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos de Sisac. Eso exactamente. mandó a decirles con el profeta, creo que eran el profeta, sí, Semaías, Semaías. Semaías, exactamente. Ah, Y lo o que sea quería que fue notar un es que, exactamente, castigo. ajá, lo que quería notar es que, fíjense, en Reyes no dice que haya sido castigo a Sisac. Claro. ¿Ya? Uno puede intuir un poco porque arriba me dicen que pecó y después que hubo este tema de Sisac. Pero no me dice así tal cual que fue castigo. Pero en donde sí dice que fue castigo es en Crónicas. Pero es un libro que se escribe mucho tiempo después. ¿Ya? Que se escribe mucho tiempo después. Y aquí sí nos cuenta este tema, fíjense. Y por cuanto se habían rebelado contra el Señor en el 5.º año, Roboam, desde el rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. ¿Ya? Aquí nos dicen recién en Crónicas, que eso se escribió mucho tiempo después, que Sisac fue enviado como castigo. Pero si solo leemos Reyes, no hay esto así tan claro como aquí. ¿Lo vemos? Entonces, eso también es algo muy importante ver cómo es que se fue entendiendo. Porque hagan cuenta que Reyes, por ejemplo, como les decía, sí intenta dar una evaluación del reinado y todo el más, pero en este caso dio como dos hechos sueltos. Dio por un lado la evaluación mala del reinado de Roboam y por otro lado la conquista. Lo que hizo eso, Crónicas, que además venía de todo el tema del exilio y todo lo demás, del pecado y todo eso, lo que hizo con eso es a partir de estos dos eventos, dar mucho más contexto y decirles, lo que pasa es que Sisac vino como un castigo. Y cuéntame, digamos, con más detalle la historia. ¿Ya? Fíjense también cómo es que se va entendiendo después. O sea, dicho de otra manera, cuando estaba pasando esto con Roboam, tal vez la gente no entendía que era necesariamente un castigo. Pero quedó más claro cuando el cronista, El pueblo se olvidó de lo que Dios ya les había dicho exactamente, antes, de tal que cual, si no obedecen a los mandatos y mandamientos del Señor, las leyes de Él les va a apartar, ujú, les va a destruir. ujú. Entonces, yo me imagino que Crónicas ya se leyó antes y para todo esto. Exacto, claro, porque por ejemplo, miren ustedes, Porque en Reyes no dice esto, porque en el 6 aquí dice, ¿no? Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Samaías diciendo, se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré. Y en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por manos de Isaac. dice Isaac, exactamente. Entonces, pero eso le digo, eso les dije, ¿no? Ese es el asunto. O sea, Reyes se escribe en un momento histórico, ¿ya? Crónicas se escribe unos cuantos siglos después, ¿ya? Y justamente es en el contexto de los que estaban regresando del cautiverio para que no se olviden lo que pasó antes. Y les comienza a dar un poco más de contexto. Y siempre lo de Crónicas, en cambio, va a ser un tema de acuérdense lo que nos pasó, Claro. ¿ya? Entonces, por eso pone aquí y luego pone mucho más claro, mucho más explícito.
¿ya? Pero como les digo, si leemos solamente Reyes, no dice. Ya podemos hacer alguna intuición, hay alguna conexión, sí, pero donde es clarito es en Crónicas, ¿ya? Y lo que quiero decir es que cuando, como bien lo dijo Eugenita, hagan cuenta que el que escribió Crónicas tenía el libro de Reyes a la mano, ¿ya? Y tomando el libro de Reyes, fíjense ustedes que copia muchas partes. Por ejemplo, esto dice, fíjense, en el 5.º año del rey Robam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. Eso dice igualito. ¿Ya? ¿Dónde dice otra vez otra cosa igualito? Fíjense. Esto de aquí. Subió El Sisac, rey de 9. Egipto. Exactamente. Tomó los tesoros de la casa del Señor y los... Esto es copia de Reyes. Todo esto del 9, 10 y 11 es textual de Reyes. ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, ¿esto qué nos da a entender? Que el que escribió Crónicas tenía a la mano el libro de Reyes y en alguna parte copió, digamos, o sea, hizo cita textual, hablando en términos así, ¿no? Hizo una cita textual y cuando le tocaba, pues añadía el contexto que él consideraba. Entonces, el que escribió Crónicas tenía como principal fuente de consulta el libro de Reyes. ¿Ya? Y Y así también se yo fue creo construyendo. que Jeroboam, también al ver tanta cantidad de gente, como dice aquí, 1.000, no sé cuántos, 6.000 a caballos, o sea, ver tanta gente ahí que venían en pos de guerra, en pos de acabar como las langostas, ¿no es cierto? Así, Ajá. o como acabamos nosotros de venir y vemos los militares, y aquí hay los militares, aquí hay otro, y vengo del sur, también estamos militarizados. Y yo le decía a José, pero no dijeron que ya se acababa el paro. No, aún no se acaba. ¿Quién dice, no? Entonces también aquí es lo que él, también eso, haber tenido Claro. miedo y decir, bueno, ya no me hagan nada como a cualquiera, que si un ladrón se entra a la casa, dice, y está uno ahí, dice, no, no me hagan nada, mejor llévense todo lo que quieran, pero Sí. no me hagan nada. Aquí no tanto fue eso. Aquí lo que, según Crónicas, ojo, lo que dice es que ellos se humillaron porque reconocieron que ese era el juicio del Señor y que eso era justo. Es diferente de pronto si se entran a robar, es otro contexto. Lo que quiere decir acá es que ellos en su momento, y lo que cuenta Crónicas, ¿no? Que no lo cuenta Reyes, lo que cuenta Crónicas es que a ver toda la destrucción, pues ellos dijeron, sí, esto es juicio del Señor, perdón, y aquí ya. Bueno, y así también nos Se pasa a humillaron. nosotros si entendiéramos eso, ¿no? De que Dios nos dijo, no os apartaréis de Ujú. esto. A nosotros, Sí, a exactamente. Eugenia, digamos, Exacto. ¿no? Como yo lo tomo, ¿no? Entonces, no te apartarás. Ya cuando uno ya realmente busca al Señor y recibió al Señor como su Señor único, Salvador y todopoderoso y que Él lo puede todo en vez de mí, entonces, pero yo, ¿cuál es mi deber? Es... eh, como es de hacer ese deber que digamos mismo sobre los mandamientos, no me apartarás, Ujú. no, escríbelos en los dinteles, enséñales a tus hijos de tus hijos de tus hijos. Ujú. Le digo, yo no tengo hijos, pero trata de enseñarlos a las sobrinas. Exacto. Ahora, y eso que usted dice es el énfasis, digamos, y es a donde quiere, especialmente el libro de Crónicas y también un poco el de Reyes, llevarnos a nosotros. Es decir, ¿a qué? O sea, ¿para qué está eso ahí? Porque si nos ponemos así en términos ya hoy actuales, ¿a mí de qué me sirve saber que existió el rey Sisac? Digo, ya a nosotros, ¿de qué nos sirve? O sea, en la vida. Es como cuando a veces uno aprende esto de las parábolas y no sé qué, en el colegio que Pero en la ahora matemática. aplícales ahora O sea, la actualidad. o sea, pero ¿para qué sirve? O sea, es como decir, por ejemplo, yo les digo, muchas congregaciones no tendrán ni idea quién es el faraón Sisac, ni tendrán ni idea de lo que acabamos de ver, esta estela de Carnegie, no van a tener idea. Bueno, la cuestión es ahora en qué nos beneficia saber todo esto. Y la cuestión es, como usted bien lo ha dicho, o sea, ¿a dónde nos lleva todo esto? Es a reflexionar que, por un lado, cuando el Señor, digamos, por un lado, que cuando lo que nos lleva a reflexionar, les decía, es que, perdón, lo que nos lleva a reflexionar es que hay, por un lado, como yo lo decía la Eugenita, cuando el Señor nos salva, nos rescata, hay que ser consecuentes con eso. Hay que obedecer la palabra del Señor, obedecer la Torah, los mandamientos, todo lo demás. Y saber que si nos apartamos o cuando nos apartemos, y si es un apartamiento bien grave, pues viene también la consecuencia. Y que el Señor podrá aplacar un poco, pero de que nos corrige, nos corrige. ¿Ya? Eso, por ejemplo, es algo que lo podemos ver. O sea, digamos, la enseñanza sería así. Si a un rey Dios no le dejó sin castigo, ¿ya? Peor a uno que no es de la realeza. Yo descendiente de David no soy.
¿no es cierto? Así que pueda demostrar aquí, así, mi antepasado era Jeroboam o Roboam. No, ¿ya? Entonces, imagínense, o sea, si a un rey, Como nos calificamos, cuanto más, somos quinchiles. ya, exacto. Entonces, fíjense ustedes, el asunto es ese. Entonces, si es que a un rey Dios no le dejó sin castigo, cuanto más a uno. O sea, es decir, si un rey tenía que ser correcto, consecuente con el Señor y todo lo demás, cuanto más también nosotros. ¿Ya? Ese es el asunto. Entonces, sí, el llamado siempre va a ser un llamado a la obediencia, al ser reconocido, a no cometer los errores que cometieron Jeroboam y toda su gente, y Roboam. En este caso, Roboam una vez más, ¿cuáles fueron los errores de Roboam? Uno, no haber centralizado el templo. O sea, no haber hecho que el lugar del templo, o sea, que el templo tenga su lugar y funcione como fue concebido. Porque el templo fue hecho para que todo el culto que se hacía ya no se haga por ahí, sino se haga solo en el templo. Roboam no lo logró, por eso es que hubo otros templos rurales y cualquier otro lugar. Entonces, ese es el primer error. Y hacía a lo que le convenga a Exacto, ese lugar. ya cada uno. Y segundo, el segundo error es que dejó suelto al pueblo en todo el tema, hablemoslo así, de fertilidad, por decirlo algo. Se dejó al pueblo que adopte prácticas de fertilización, digamos, muy, muy complicados, o sea, sexuales y todo lo demás, muy, muy comprometidos. No necesariamente como dice aquí, que había este culto así establecido, porque parece que no, pero sí es cierto, o lo que a donde apunta más bien es a que había ¿cómo se dice? Libertinaje, mucho libertinaje, por así decirlo. Eso. Y después, como vimos que el castigo que el Señor determinó para esa conducta fue mandarle a Sisac a que se lleve todo lo que Salomón hizo, lo cual también le dejó una gran lección de humildad a Roboam, porque Roboam, imagínense, de haber crecido, o sea, imagínense lo que es alguien que creció, que toda su vida vio oro, vio riquezas, lujos, abundancia, que de pronto venga uno y que le tenga que dejarle todo, y que eso era su castigo. Fíjense, fue una cosa muy, muy fuerte psicológica, si se quiere, que le tocó afrontar al don Roboam, ¿ya? Y además, fíjense ustedes que él, y aquí esta parte cuando dice que hizo otros, que cómo se llevaron los escudos de oro, él hizo unos de bronce. Bueno, resulta que, por ejemplo, si ustedes se acuerdan cuando hizo los escudos de oro el Salomón, hizo estos escudos y los colgó en la casa del cedro del Líbano, ¿cierto? Y que los exponía. Resulta que ahora él ya no los expone, él solamente los encarga y los guardaban y solamente salían como para las ceremonias, digamos, oficiales. Y ya no eran de oro, eran de bronce. Entonces, ¿eso qué quiere Cambiar decir? de categoría. Exacto, que hubo un Un deslive. exacto, como diríamos, en inglés es un downgrade, ¿no? O sea, es un degrado. O sea, ¿cómo sería? Se le bajaron de categoría. Sí. Ya, le bajaron de categoría. Ya, entonces, si antes estaba, por decir, como a veces ahora tenemos en las plataformas, ¿no? Si antes tenía la suscripción premium, ahora está en la gratuita. Entonces ya bajó mucho de categoría y ya no tenía todo, ya no había, se le llevó todo, dejó un país devastado. Y no tenía el mismo valor. Ya no tenía el mismo valor, ya el hombre mismo no podía. Entonces, como les digo, en Crónicas mismo se le refiere a este Roboam como una persona terca, como una Y persona... hasta psicológicamente le dejó mal. Exactamente. Porque como rey tenía que encaminar a su pueblo al Ajá. bien. Y no lo hizo. Como un padre de familia, ¿no es cierto? ¿Ah? Un padre de familia que es la cabeza del hogar. Y si realmente no hace lo que dijo Dios, entonces igual su casa está mal. Está mal. La Tal familia cual. está mal. Ujú. O sea, por más que trate de hacer bien, no está bien. No lo porque primero no se humilla. Ujú. Segundo, no pide perdón. Ujú. En este caso, digamos, en una familia hablando, ¿no? Una familia que es padre, madre, entre los dos deberían haber ese perdón mutuo, ¿no? Para que sus hijos puedan ir por el camino que Dios pide que vayamos. En este caso, eso es la familia hablando en sí. El padre es la cabeza, la madre la ayuda idónea. Y luego vienen sus hijos. Entonces, lo que ven hacer los niños ven a hacer a sus padres, entonces ellos lo hacen. Ujú. Entonces, ¿cómo actúa un padre? También actúa un hijo. Ujú. Yo ayer veía me gusta ver los reportajes, digamos así, ¿no? Y veía de estos de Arabia Saudita, donde hablan de los sultanes y todo eso, y daban testimonios unas mujeres sauditas en las cuales eran hijas de reyes, hijas de todos poderosos gobernantes y hablaban de millones de dólares y todo.
Y había una familia que realmente era buena y les enseñaban buenos caminos, digamos, pero ellos más hablan sobre Alá, ¿no es cierto? Entonces, y muere el papá, la mamá, y quedan las hijas, es decir, abandonadas. Más hablan de las mujeres, porque las mujeres en sí en ese país no valen nada. Y solamente es un hijo varón, es el que sirve, el que vale más. Pero en sí estas hijas mujeres eran, es decir, vendidas a unos esposos viejos en los cuales eran abusadas y todo, pero realmente ellas tenían esa convicción de sus papás que se amaron, sus papás les llevaron por el buen camino, pero en sí cuando quedaron huérfanos fueron a vivir con un tío y este tío hacían cosas barbares. Y hablando de esto, ¿no? De lo que digo, Jeroboam no hizo lo correcto. Roboam no hizo lo correcto. En el cual también el pueblo, o sea, solamente hablamos de pueblo que se dirán de los hombres en sí, las mujeres, los niños y todo lo que no estaban siendo llevados por un bien y la cual Dios ya les había advertido. Desde antes mismo, desde acá, desde Génesis ya empezó Dios, ¿no? Cuando nos llevó por el Éxodo, en las cuales dio los mandamientos. Y si realmente nosotros no hacemos esto y lo de esta familia que les hablo, de estos sultanatos y todo esto, no hacen lo correcto y les llevan a un caos, en especial a las mujeres, los niños. Entonces las mujeres decían que si ellas tienen hijas mujeres, ellas les mataban a las niñas. En fin, no es cierto. Entonces sí, lo que podemos ver a la final es, como les decía, la evaluación que hace el Señor y que lo que a la final queda ahí, como les decía, ya práctico para nosotros nos queda el tema de saber que esos errores no se tienen que cometer, ¿cierto? Entonces por eso repasamos cuáles fueron los errores de Roboam y lo que no hay que hacer nosotros. Entonces nosotros a la final ya ahora, por ejemplo, hay que saber, por ejemplo, ya en la práctica, qué significa lo que en ese momento era hacer hoy por ejemplo, nosotros no vamos a hacer una capilla, no vamos a hacer una matzebah o una cosa así. Pero, por ejemplo, sí evitar tener, o sea, revisar siempre que no tengamos, digamos, ¿qué les digo? Algún implemento, alguna cosa que no tenga que ver con el Señor. O que incluso parezca tener que ver con el Señor, pero en realidad sea cualquier otra cosa. Ya, como no se me corre ahorita mismo una idea, pero ¿qué les digo? No sé, es como por ejemplo, yo les digo, a ver, yo me acordaba que a veces, alguna vez, alguna persona, llegué a la casa de una persona y tenía, por ejemplo, ahí una menorá chiquita y tal más. Entonces yo le dije, yo pensé que íbamos a conectar en algo, ¿no? Tal. Y le digo, vea, tal, tal. Le dice, no, eso fue una amiga que me trajo de Israel cuando se fue. Entonces no conectaba y tenía ahí en su casa un montón así de recuerdos, como que se fueron a tal lado y tal y así. Es como que no se me ocurre, digamos, ahorita un buen ejemplo, digamos así práctico, pero la idea a la final es revisarnos que más allá de las cosas que tengamos, lo más profundo es que en nuestra cabeza y en nuestras prácticas, digamos, no tengamos algo que sea evidentemente o que aparentemente sean del Señor, pero en el fondo no lo sean. Que eso es lo más complejo, como les digo. Y en el fondo lo más importante es que sepamos hacer lo que Roboam y todos los demás fallaron, que es en saber discernir y en saber tomar bien las decisiones, que eso es donde más fallaron. O sea, porque este tema de la idolatría, de todo lo demás, digamos, si lo vemos así desde alguna perspectiva, es ya lo último. El error principal que cometieron ellos fue acá, o sea, todo comenzó aquí en la cabeza, en no saber tomar las verdaderas y buenas decisiones. Ese es el error, en el fondo. Ya lo demás, todo lo demás en donde desembocó, digamos, ya es el resultado de no haber pensado bien, si se quiere. ¿Ya? De ahí que el Señor cuando decía, habéis escuchado que tal cosa y hacía referencia a cosas que pasaban en la mente, es por eso. O sea, no es por otra cosa, sino porque a la final de donde vienen todas las acciones son de las decisiones que tomamos acá en la cabeza, de los razonamientos que hacemos. Entonces, Roboam tomó unas decisiones fundamentadas en razonamientos equivocados. Ese es el asunto. Entonces, ¿qué es lo que más podemos aprender de estas personas? Es aprender a pensar bien, a razonar bien. Todo lo que hemos visto, ¿no? Del tema de las cosas que parecen que son igualitas, pero no son. Bueno, todo eso. ¿Ya? Entonces, aprender a distinguir las cosas y a estar con los ojos bien abiertos, de ser analíticos, de hacer todo eso.
Eso es lo que más podemos aprender ahora, ¿ya? Que ahora nadie va a tener un árbol y ya va a hacer una imagen de talla ahí. Evidentemente no, pero pueden haber otras cosas, qué sé yo, como a veces hablamos hace años con Estevitan, de pronto un fondo de pantalla, qué sé yo. Por ejemplo, qué sé yo, le tengo ahí a mi cantante favorito ahí de fondo de pantalla y alguna cosa así, o no sé. O como de pronto alguna vez nos decían, bueno, por ejemplo, yo solía decir a veces, ¿no? Que por ejemplo, a veces uno puede ver ahora una forma, una pequeña forma de dónde está en realidad lo más importante de una persona cuando ve el fondo del celular, por ejemplo. Entonces, a veces, eso es una pequeña forma, pero no les digo que eso es la forma de lo que no. O sea, uno puede ver es un guiño al menos para saber dónde está lo principal. Entonces, por ejemplo, usted desbloquea su celular, que es lo primero que ve. Bueno, eso es un indicio de que esa es su prioridad. Ya, puede ser el guau, el perro, el trabajo, un carro, qué sé yo, un artista. Vaya usted sabe. ¿Ya? Por ejemplo, pero si es que algo, por ejemplo, ya es un poco más intenso, pues bueno, algo así podría ser una especie de matcha, por ejemplo, o de acera actual, por ejemplo, que en todo lado tenga así toda esa, la figura de esa persona y todo más empapelado el cuarto con pósters de tal o cual artista, por ejemplo, me invento, y que su vida sea esa persona. Algo así podría ser algo como que actual, si se quiere. Pero, como les digo, queda mucho ya al análisis de cada uno, que eso es lo más importante, ¿sí? Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta, algún comentario ahí. Eso les Ya, queríamos... hermano Josué, Hermana. perdón. Hermano Josué, yo puedo decir que en Segunda de Crónicas, que es donde está más claro lo que sucedió, y se ven dos aspectos importantes, o nos dejan ah, esos versículos dos mensajes. El primero, la presencia del Señor a través de Isaac, quien le da ese poder para que pueda conquistar y destruir. Destruir, ya no es digamos conquistar, sino saquear los pueblos, que fueron cientos de pueblos, ¿no? Pero mire que tenía una finalidad, llamarle la atención justamente al rey Roboán, ¿sí? Por su mala actitud, su mal actuar, ¿sí? Entonces, el Señor les llama de esa manera, a través de este faraón, ¿sí? Y luego el otro mensaje sería que el Señor, como todo Padre amoroso, los redime vuelta, ¿no? Los eleva, los saca de ese dolor, ¿sí? Y ahí vemos el otro mensaje de amor y de perdón, podemos decir, ¿sí? Porque en la historia yo creo que este faraón con, no conquistó, sino saqueó más pueblos incluso que Napoleón, si nos vamos a la historia. ¿Sí? ¿Y con qué facilidad? ¿Por qué tenía este faraón esa facilidad? Porque justamente había sido un mandado por el Señor. Porque no todo guerrero hace lo que él hizo, pero él tenía una misión que le había dado nuestro Padre Celestial. Y justamente para castigar a su pueblo, que nunca quiso ir por el camino recto, sabiendo todo lo que le iba a pasar si no actuaba como él les había pedido. ¿Sí? Entonces yo, bueno, puedo deducir esos dos mensajes muy importantes en donde viene el dolor del saqueo y luego tenemos el perdón del Señor. Puedo decir eso, hermano Josué. Ujú. Sí, nada más una cosa, digamos que, solo como para precisar un poquito, ¿no? Que el perdón, digamos, que nos relatan en crónicas no fue, digamos, como el de David, ¿no? Porque al final este siguió siendo un rey malo, digamos, o sea, pecador en ese sentido. O sea, aquí Sí, sí, yo sentí un bajón, digamos, una humillación, sí. pero a la final terminó, o sea, la evaluación general de él es mala, si se quiere. Sí, eso nada más, pero de ahí muy bien. Sí, eso Gracias. básicamente. Muy bien. Bueno, quizá tenemos alguna otra pregunta, otro comentario, y si no, podríamos ir terminando la grabación por ahí. ¿No? ¿No? Creo que no. Muy bien. Dios bendito.